Pues como es tradición en esta fecha navideña, nos volvemos a juntar don Carlos, Jorge y un servidor, como desde hace 13 años en Fuera de Serie. Jorge Navas, ¿cómo estamos, querido? ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí, acabando ya este año tan peculiar, hoy por fin con esa noticia tan chula de la vacuna que empieza a suministrarse, así que Ujú. bueno, después de todo lo que ha pasado, pues un momento un poco de alegría y más aún que nos reunamos para hablar, que eso sí que es un momento de alegría, de verdad. Aunque esto lo escucharéis el día 28, el Mogro 27, así que está libre de inocentadas o no. Ya veremos a ver, según la que don Carlos quiera hacer. Don Carlos, que además está enseñando la librería. ¿Qué tal, querido? Posible. Estamos aquí en medio de la cueva intentando ir poniendo las cosas en su sitio. Es increíble cómo las matemáticas no son conmutativas, o las cosas. Es decir, lo que tardas 3 días en guardar debe de tardar al menos 30 días en volver a colocar. Una Eso, locura. eso decía yo cuando sacaba los juguetes de Una pequeño en la auténtica alfombra. locura. Una auténtica locura. Es increíble, es cierto. Es decir, lo que tardan en recoger 1 hora, luego para volver a colocarlo será al menos multiplicado por 10. Pero tú no has Vamos, visto, por 10, por 10. ¿Tú no has visto el programa de las casas, de los gemelos estos que reforman? Cómo se cargan la casa en 10 segundos y luego se Sí, tiran ahí 6 semanas para reformarla, pues lo mismo, claro, lo mismo. lo mismo aplicado. Qué horror, Dios mío. Menos mal que ya ha acabado, pero bueno, aún queda aquí 10 días para ordenar. Madre mía. Con todos estos miembros iniciales ya podéis ver que, vamos, el programa saldrá por donde tenga que salir, como suele ser norma habitual de la casa. La idea es hacer un poquito de repaso de este 2020 tan atípico, tan extraño, pero tan importante para el mundo del streaming especialmente, de las series de televisión en general y del contenido televisivo en general, mejor dicho, de las series en particular, del contenido televisivo y en streaming en particular, y luego hacer un top 10, ya veremos lo que sale. Yo he hecho un top 10, Jorge ha hecho algo y don Carlos no tengo ni idea de lo que ha hecho, así que preparezcan, pues eso, atentos a sus pantallas, aquellos que no estén viendo por YouTube, o hagan sus oídos aquellos que tengáis en vuestro motor de podcast como es norma habitual. Jorge, 2020, se plantea un año de las series tremendamente importante en cuanto a la competición de las distintas plataformas de streaming, con Netflix como el gran ganador, con un Disney que empezaba su expansión internacional, con un HBO más que no estaba claro qué iba a hacer. Aquí en España teníamos movimientos también con la consolidación de Filmin, teníamos esa posible entrada de HBO Max, teníamos también ese movimiento que íbamos a tener en alguno de los casos con A3 Player Premium, que parecían que empezaban a quedar contenido y tener uno de los dos grandes grupos mediáticos más allá de Radio y Televisión Española, apuesta seria por el streaming con suscripción, y en medio de todo esto llegó la pandemia. Pues sí, yo creo que el año pasado lo cerramos el año preveyendo esa guerra del streaming que decíamos que parecía que este año iba a ser el gran campo de batalla en el cual se va a ver esta batalla, y al final en realidad lo que hemos visto es que las plataformas de streaming no han parado de crecer. Yo creo que además, prácticamente todas, no sé si hay detrás de buenos datos, no sé si alguna ha caído en combate a mitad, pero yo creo que prácticamente todas lo que han hecho ha sido aumentaron más su producción, aumentaron más aún sus anuncios, crecer más aún en número e incluso incorporar, pues eso, el capital en algunos casos. Cuando el caso de Filmin, por ejemplo, Filmin este año ha sido un año muy potente para ellos, hasta el punto de que para poder plantearse una salida fuera de España, pues ha metido capital yo creo que son 2 grupos inversores para poder hacer frente a ese desembarco en el resto de territorios. Vemos las cifras de Disney, que si no me equivoco eran 86 millones de suscriptores. No, sí. Una cosa así, y que después del show de hace 2 semanas, pues vemos que Disney va a tomar muy en serio todo lo que tiene que ver con su plataforma de streaming, hasta el punto de crear también Star para el resto de territorios. Estamos viendo el cambio, la mutación de HBO a HBO Max, estamos viendo que Peacock tira para arriba, y sin embargo lo curioso es que vemos que las primeras víctimas parece que están siendo los estudios tradicionales. Justo hace apenas unos minutos antes de empezar el programa te va a dar la noticia de que MGM está en venta, de que el caso HBO Max, vemos que directamente los grandes estrenos de cine, para no perderlos, se van a emitir por streaming, y pues eso, pensamos que iba a ser una guerra civil entre las plataformas de streaming, y al final lo que estamos viendo es algo que yo creo que desde que empezamos el programa empezamos poco a poco a ver. Es decir, siempre decíamos que parecía que podían convivir bien el streaming con el cable, con la televisión tradicional, y lo que estamos viendo es que quizá la televisión tradicional sí que mantenga el tipo, y eso sí que que todavía queda mucho para que eso cambie o mute, o al menos van a poder convivir, pero quien está empezando a sufrir, ¿verdad?, son los grandes estudios de cine, que al final era un poco el gran relumbrón, pues eso, el foco el que siempre enfoca todo, y el glamour y demás.
Y no sé yo, si como parece que el año que viene con un poco de suerte toquemos madera y crucemos los dedos, la pandemia, o al menos esta pandemia va a estar ya más controlada, pero a ver qué pasa de todo esto, porque una cosa es que se puedan resarcir del golpe, pero otra cosa es que al final estos son grupos inversores, si al final ven que el streaming es más rentable, o es más rentable ya sea porque tengan que invertir menos, o porque lo que invierten tiene más retorno, o porque pueden medir más, o porque pueden controlar más el producto, ya veremos si el futuro de los estudios de cine, pues eso, las grandes marcas, los grandes nombres se mantienen o no, o mutan en estos próximos años. A ver. Don Carlos, ¿cómo has visto tú el año y sobre todo de la perspectiva de la televisión y de las cadenas españolas? Yo es que poco se puede añadir a lo que ha dicho tu hermano, porque lo ha expresado de una manera impresionante, ¿no? Yo, la verdad, no pensaba... ¿Cómo se nota quién es el favorito? Es una cosa espectacular. No, o sea, no. De verdad, me parece insultante. Yo no podía pensar que se produciría ese hundimiento total de las cadenas de series, ¿eh? Porque vamos, ahora mismo el panorama te coges a XN Fox aquí en España y es francamente desolador. Es una repetición continua de series de las que tenían antes, alguna cosa así antigua, ya roza a Telecinco o a Teleantena 3 en el tiempo de publicidad, y cómo el streaming se lo ha comido absolutamente y completamente. Yo de verdad que no... Hombre, pensaba que el streaming iría poco a poco avanzando, pero que las cadenas aún marcarían con las grandes series o las grandes cosas, pues las temporadas, pero se han ido diluyendo completamente, además en medio de esta tristísima situación que hemos vivido, hasta el punto de que ahora son algo, no sé, no se pueden conocer, no sé si se saben datos de audiencia o ahora cosa, pero yo creo que habrá sido un absoluto año desolador. Tú hablabas antes, Jorge, de los documentales. Si te pones a ver documentales, que yo, además, estaba en la mierda, me desanimó un montón y no me apetecía ni siquiera ni ver series, y me dediqué a recopilar por ahí, a ver cosas documentales que me faltaban o tal en el tiempo del confinamiento y de este igual. Pero bueno, era algo desolador, porque eran todas las cosas antiguas, 5 cortes en algunas cosas que hasta escribí en algunos documentales. Qué raro. Era algo que decía, Dios mío, pero o sea que hay alguien ahí detrás en Odisea, en National Geographic, en Discovery, en el canal Historia, o sea, no hay nada. Es decir, yo creo que tú dices que dudas que va a pasar. Yo creo que desde luego están llamadas a desaparecer en un periodo bastante próximo, y habrá que ver si las grandes cadenas viran o intentan, pero de luego competir en cuanto a series, competir en cuanto a cine tal, lo veo complicado, lo veo complicado. Es decir, el streaming se lo ha comido absolutamente todo. Yo creo que hay dos partes, ¿no? De lo que habéis comentado, y pasamos a lo siguiente, que es cómo habéis visto o cómo han cambiado los hábitos, que don Carlos dice también de la pandemia. Por un lado es que no tienen contenido. Es que al final el tipo de series de los que yo mismo creo internacionales, algunas se cortaron, esas que además son las que se emiten o se están grabando a ritmo prácticamente semanal, no tenían el segundo problema, que era el doblaje, que también es una cosa que nos encontramos en la pandemia, es que ya no solamente es que se hagan las series en Estados Unidos, se las traigan aquí, es que hay que doblarlas, y durante meses en España no se pudieron doblar las series, es que no había capacidad para hacer esos doblajes. Y luego es que todas y cada una de ellas poco a poco se están convirtiendo en grandes conglomerados. Es que TNT al final depende de Warner, y la gran apuesta de Warner es HBO Max, y de hecho, bueno, pues están habiendo movimientos internos de cómo se recolocan estos y que estén dentro del paraguas de HBO. ¿Y qué importancia se le va a dar al canal TNT? Pues justo, Fox, 3/4 parte de lo mismo, es que es un canal que entra dentro del acuerdo de compra por parte de Fox de Disney, y lo gestiona Disney. Entonces, ¿dónde van los estrenos? Van a ir a Fox, que es un canal que tradicionalmente se ha visto mucho en España, que además tuvo el acierto en su momento de comprar The Walking Dead, ¿no? Todos van a Disney Plus, es que todos los esfuerzos van a Disney Plus. Es que don Carlos hablaba ahora mismo de National Geographic, es que también forma parte del conglomerado de Disney a día de hoy. Sony con XN, Sony antes de ayer o esta misma semana de Navidad dio noticia que quería adaptar muchos de sus videojuegos y montar un estudio alrededor de ellos, y también posiblemente streaming, o bien venderlo al mejor postor, porque es quizás el estudio grande de los que hablábamos antes. Jorge habla de MGM, el otro que queda independiente es Lionsgate, y el tercero en discordia sería Sony, que no lo venden,
pero que no tenía plataforma de salida. De hecho, los dos grandes jefes de Sony se fueron en su momento a Apple, y lo que se comentaba es que en parte era precisamente por eso, porque se encontraban con que hacían muy buenos productos, pero tenían que pelearse después siempre para tener una plataforma, porque Sony no tenía una plataforma como tal, aunque hizo sus pinitos con la Play 3 de tener salida. Y yo de verdad creo que las grandes víctimas, como siempre ocurren estas cosas, yo recuerdo un caso que explicaba muchas veces en clase de la guerra de las colas desde los años 50 en Estados Unidos entre Pepsi y Coca-Cola, y lo que veías es que los grandes damnificados eran todas las terceras marcas, que al final ellos dos se habían consolidado como los dos grandes agentes del mercado, y que tenían esta entente conciliar en la que se pequinaban las pullas en los anuncios, en lo que tú quieras, pero que al final se habían repartido el mercado de una forma más o menos en régimen de oligopolio, y que las que habían desaparecido absolutamente eran todas las marcas locales que existían ahí o la habían comprado ellos mismos. Y yo creo que ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué el streaming? Es que el modelo es mucho mejor. Es que al final la diferencia entre que tú tengas un blockbuster en el que te juegas 500 kilos más 200 de publicidad, y salvo que sea Marvel, nadie te asegura que vayas a tener 1.000 millones. La diferencia de que todos los santos meses muchas personitas te paguen de 8 a 10 dólares, que sabes que lo normal es que lo que sea, es decir, no sé si era el 70 o el 100%, yo siempre creo que está más cerca del 100%, ellos tienen números internos que saben exactamente cuántos números son, pero el que tú empieces el mes o el año sabiendo 10 arriba, 10 abajo, cuáles son sus ingresos, es lo que todo empresario busca, es decir, yo sé lo que hay y a partir de esto sé lo que me puedo gastar, y eso es una cosa que te lo da el streaming, que no te lo da la publicidad y que no te lo da desde luego la venta de las entradas de cine, por mucho capacidad de que si de repente tienes un exitazo de cine te lo multiplique por 10 o por 100 o por 1000 si fuese una película indie, ¿no? Pero no te lo da, y no te lo da para este tipo de gentes. En cambio, una suscripción, que además es una suscripción mensual, que va en tu tarjeta de crédito, que sabes que es muy follonera para quitártela, que no te... Es decir, que tienes que hacer un gesto voluntario. Es decir, yo siempre lo comparo con todo el mundo, nadie habla bien de su compañía telefónica, pero no se cambia el 50% todos los meses. Por algo será. Es decir, al final, el coste mental que tiene el cambiarte o el darte de baja, aunque sea en este caso, más añadido después lo que sabemos de que la compartición de cuentas, con lo cual realmente es mucho más barato que los 10 a 17 euros que pongamos. Es decir, es toda una serie de cosas que hace que al final el modelo del streaming, capacitado por la tecnología, que ¿por qué no existía antes? De hecho, porque no se podía, porque lo único que podías hacer era para rentabilizar aquellos anuncios, igual que los periódicos. ¿Por qué no tenías otro modelo más allá del de la suscripción de los anuncios? Porque no había otro. Es que la televisión, sea en lineal, sea en la televisión terrestre tradicional o sea en canales, la única forma que tenías de rentabilizarla era con anuncios en medio, pero es que tienes un mejor modelo. Es que la suscripción al final, quitando los impuestos, que es el mejor modelo para financiar las cosas, es el siguiente mejor modelo que tienes, y más aún con una suscripción relativamente barata para el importe que tú vas a entrar todos los meses, y más aún con el consumo que lo hemos dado estos meses. Y con esto enlazo con lo anterior don Carlos lo comentaba antes, Jorge, ¿cuánto has notado tú que haya cambiado tu consumo de audiovisual en general o de series en concreto durante la pandemia, y si crees que eso va a cambiar o se va a mantener durante los próximos meses? No sé, hombre, yo tendría que mirar las cifras exactamente, pero sí que, a ver, quizás nosotros no somos tampoco el reflejo, porque habitualmente hemos visto muchas series desde hace mucho tiempo. Sí que durante la pandemia quizá veía más, o sí que la parte de este atracón sí que ve más, pero bueno, tampoco demasiado mucho más, porque al final yo he tenido la suerte de que he seguido teletrabajando en este caso, de que no he perdido mi empleo ni me he ido a un ERTE, y yo al final seguía haciendo mi jornada laboral normal, y luego pues eso, sí que a lo mejor pues la diferencia es que esta vez pues comía en casa, no comía afuera, y aprovechaba a lo mejor el parón para comer, para ver el telediario, aunque bueno, el telediario ha sido una repetición básicamente de la misma noticia durante semanas, y sí que veía un episodio y luego por la noche pues veía eso, pues a lo mejor 1, 2, 3 episodios alguna vez. Sí que verá, por ejemplo, el fin de semana he visto mucho más, porque al final no podía salir a ningún lado, pues al final pues o jugabas a videojuego, que en mi caso no hace tiempo que he dejado de jugar, que bueno, que también podemos hablar de los videojuegos y de cómo han crecido y de las cifras que son un verdadero escandalazo de este año, y sí que había más series el fin de semana, pero sí que creo que las estadísticas que salían sí que había aumentado. Creo que el consumo diario de televisión había aumentado, creo que eran 3-4 horas entre personas. Dependía también si eran menores de edad, que eran mayores de edad y demás. Pero estoy seguro que en una casa de un matrimonio de 35 o 40 años con uno o dos niños, estoy seguro que el consumo de audiovisuales y especialmente de series se tiene que haber aumentado un montón. Y bueno, y justo una cosa que comentaba antes también contigo al empezar, o sea que lo curioso es que a pesar de lo que contaba don Carlos, de que parece que no hay contenido y no sé qué, es que la producción no para de crecer. O sea, he mirado, para hacer este programa, me he mirado una entrada en la Wikipedia que pone el listado de programas en la televisión americana, solamente americana, bueno, es decir, estadounidense de este año, y he contado, haciéndose un poco, copiando una aplicación que tengo entre las líneas, ha habido entre
lo que ellos llaman TV shows, que son tanto, yo creo que son entre tanto las series como los programas de televisión en general, miniseries y luego o bien películas para televisión o bien especiales para televisión, ha habido 1.227 estrenos. Es decir, que salen a casi 4 estrenos al día durante este año. Es decir, que aquí hay de todo un poco, pero joder, que es una cifra muy y solo la americana, que al final cuando, pues eso, hace 13 años el 99% de las series, quitando las que tenemos en este vendiendo ahí, pero que ahora tenemos muchísima serie británica que ya llega a nuestras costas y francesas y toda la evolución que hemos tenido en Nordic Noir y muchísimo en español, que luego podemos comentar también, que yo creo que desde luego en otoño hemos tenido un año especialmente espectacular. Muy bueno. Don Carlos, ¿cómo ha cambiado tus hábitos de consumo televisivo durante la época de la pandemia y cuántos de ellos se van a quedar han venido para quedarse? Hombre, los míos poco, como decía Jorge, nosotros la serie yo veía que en algunos momentos que yo te diría que incluso un poco menos, porque ha habido mucho trabajo, ha habido mucho que trabajar, mucho que en el caso mío que plantear y he tenido quizás un poco menos de tiempo libre para poder ojearlo. Pero así hablando de compañeros de trabajo y tal igual, para muchos ha sido el descubrimiento de las series. Es decir, bueno, cuando antes la gente salía o iba o leía, bueno, mejor que leía también, pero en los comentarios que hacías, claro, si no podías salir a ningún lado, lo que chateabas o comentabas con alguien, oye, por tal, y eso que de las series que pues mira, y Netflix, y yo me acuerdo de algunos compañeros que me preguntaban, oye, ¿y tú qué ves mejor? Y qué bueno, y luego cuando hemos vuelto ya a clase y demás, pues la gente que se cogió y que, hombre, no al mismo ritmo que ha estado viendo a lo mejor durante el tiempo del confinamiento, durante el verano al comienzo, pero sí que ya pues lo que decía Jorge, las 2 capítulos o ya después de cenar o después de comer ya es automáticamente el colocarte los 2 capítulos y es 1 hora, hora y media o 2 horas de consumo televisivo que antes no hacía, y eso multiplicado por mucha gente. Eso ha llegado para crecer más, yo creo que es difícil. Ya la verdad es que debió ser un aumento espectacular. Ahora, para mantenerse en una ratio bastante alta, seguro. Y yo por mi parte pues espero tener un poco más de tranquilidad y poder ver alguna de las, porque ya el almacén que tengo de series para ver roza ya la necesidad de vivir 300 años o por ahí. No sé ya lo que tengo, pero bueno, me seleccionaré un poco y lo veré. Yo tengo varias cosas, ¿no? Una es totalmente olvidado de las noticias, que jamás, yo hace muchísimos años, a lo que vaya a casa de Don Carlos o la de Jorge, que no veo las noticias en la tele, ni siquiera en la radio. O sea, tuve al principio del confinamiento que se escuchaban unas cosas y últimamente me he quitado noticias de la radio, me he quitado lo demás, leo un poco el periódico, lo he hecho, y va a quedar totalmente intelectual, pero leo el Wall Street Journal para intentar enterarme lo mínimo de lo que pasa por aquí, y 2 tonterías más y algo del mundo, pero poquita cosa más. De verdad que he intentado esa parte de ya todo eran desastres, todo era bla, y digo, no, mira, ya hasta que hemos llegado. Y luego he tenido 2 cosas. Una era, durante el confinamiento, mucho más que cosas nuevas, y mira que tenemos screeners de un montón de cosas, volver a ver series antiguas, especialmente comedias, o sea, de esto de busco algún refugio tradicional y sean Parks and Recreation, o que quizás es la que más episodios he podido ver, o algunas cosas antiguas de los Conners, o de Roseanne, o de Cherry Red Noahs. Y luego el deporte. O sea, yo no tenía tantas ansias de ver deporte como después de este confinamiento. Se ha visto absolutamente todo en cuanto se han podido liberar. Primero fue el golf y he intentado ver absolutamente todos los torneos de golf. Ahora me engancho a la NFL como nunca he visto y a la NBA, que yo creo que no seguía tanto la NBA desde hace fácilmente 20 años. O sea, yo creo que de la época de Michael Jordan, yo creo que incluso con el último anillo de los Celtics yo no seguí tanto al Celtic de Kevin Garnett en sus momentos. Y ahora, sea por eso, sea porque además escucho los podcasts de Bill Simmons, eso de Ringer, y al final me gusta saber de lo que está hablando y lo que está escribiendo, que es lo mismo que ocupa Ruido en su momento con el golf leyendo a Poznansky, con el béisbol. El béisbol lo ha seguido mucho menos la temporada porque los Red Sox eran un puñetero desastre de equipo y no había forma humana de ver nada, pero ahora de verdad que, vamos, creo que he visto más partidos de la NBA entre la burbuja de Orlando y lo que han arrancado ahora que los últimos 10 años. Y también porque gracias al streaming puedes verlo. Sí, es que hablando, o sea, al final todo la tecnología ha afectado todo. En nuestro caso es lo que hablamos de las series, pero es que vamos, es que lo del deporte y el streaming está siendo también brutal, no solamente a nivel local, que aquí pues el fútbol puede ser tal, pero claro, el hecho de que tú puedas ver todo el deporte americano, que es tan distinto y en plataformas distintas, pues eso también tiene su miga, ¿no?
De esto había una entrevista que le hacía Bill Simmons precisamente a Mark Cuban y hablaban de los retos que tenían los Mark Cuban es el dueño de los Dallas Mavericks, del equipo donde jugó ahora Luka Doncic. Cuban fue un tío muy metido en internet, se hizo millonario en la primera burbuja de internet cogiendo, creo que era broadcast.com, era la página web que tenía, con una cosa incipiente en su momento de streaming. Luego es un tío bastante conocido ahora en Estados Unidos porque trabaja en Shark Tank, que es el programa en el que la gente va con ideas de negocios y ellos invierten o dejan de invertir. Es un tío pintoresco, ¿no? Cuando él llega en el 2000 esta era más un tío de 30 y tantos años, todos los dueños de los equipos normalmente eran hombres blancos de 70 y tantos años, se rompió un poquito, ahora ya tiene 50 y tantos y es otro rollo distinto. Pero lo comentaba esto por una cosa que decía Jorge del streaming, y es que Cuban en esa misma entrevista dice que una de las cosas que tiene que plantear es cómo van a funcionar los derechos televisivos del futuro. Si los siguen vendiendo como están haciendo ahora por países y en Estados Unidos dándoselo parte a ABC y parte a Turner con TNT, allí los dos grandes emisores son ESPN, que es es el gran canal de deporte que tiene Disney, o TNT, y igual lo que tienen que hacer es la venta directa. Es decir, lo que tenemos aquí es con el League Pass, que está internacionalmente, está en Estados Unidos, pero Estados Unidos está con problemas porque no puedes ver el partido en directo cuando está dentro de tu propia zona regional si tienes acceso al cable, no puedes ver los resúmenes hasta 3 horas después. Pero claro, la expansión y el peso que tiene China especialmente para el mundo de la NBA, a la NBA le costó un disgusto y cerca de 300 kilos un movidón que tuvo solamente con un tuit que puso uno de los Houston Rockets. O sea, que es otra de las cosas también curiosas que se da también desde los próximos años cómo evolucionar esto, y después de las elecciones americanas, de los dos mandatos, de todo lo que se ha hablado de Apple solo tiene dos mandatos, parece ser, en cuanto hablan de sus series, de todo lo que hay, que es no hay sexo explícito y nadie se mete con China. Absolutamente nadie. Que es una cosa curiosa de cómo va a evolucionar, porque ni se mete ellos ni se mete Disney. Eso podría pasar, pero el otro no. Ni se mete Disney, porque Disney al final no solamente es que tenga las series y las ventas allí y estrenan Mulan, y si miras todas las próximas películas, todo lo que tienen, es que además ellos tienen los parques. O sea, Apple tiene las factorías de iPhone y no es ninguna tontería, porque no hay ningún otro lugar del mundo en el que serían capaces de fabricar tantos cacharros en el tiempo que ellos necesitan para poder hacerlo. Y John Gruber decía en un podcast que era muy curioso de decir cómo hubiese quedado James Bond si le hubiesen prohibido hablar sobre la URSS durante dónde están las películas. Y aquí yo creo que sí vamos a tener los próximos años en el que no va a haber demasiado contenido con esta parte. Y eso es una cosa para hablarlo un poquito más. ¿Qué esperas del 2021? Y luego hacemos ya el top 10 o lo que tengamos aquí en medio. Don Carlos, de cara al 2021, ¿cómo va a cambiar la cosa? ¿Cómo va a evolucionar la cosa? ¿Qué te aventuras a pronosticar? Hombre, más que pronosticar, lo que voy a expresar son deseos. Me gustaría ver otra gran serie de abogados. Eso me apetece ya desde los tiempos del pareja de Gambeto, pues, que yo creo que no hemos visto algo así tan delicioso. Hago votos por continuar en la senda para la ciencia ficción en esto que llevamos, que promete. Yo creo que además que el 21 va a ser un año de mayor explosión, ¿eh? La gente, incluso lo que decía antes yo de la gente de los compañeros míos que han visto, y muchos de ellos han reaficionado o han descubierto la ciencia ficción en este tiempo, ¿no? Y oye, pues es una cosa entretenida, ¿no? Espero que se mantenga que haya alguna policíaco bueno, y desearía enormemente también, desde luego, que el nivel de calidad que se ha demostrado en España pues se mantenga. Eso, y que se prohíba a los canales culturales de viajes, de tal, el realizar la publicidad en mitad del documental. Eso debe prohibirse al mismo tiempo que lo de China y lo de sexo explícito. Jorge, cosa para el 2021. Pues no lo sé, yo creo que es que es un año de momento de mucha incertidumbre. Está todavía por ver cómo el mundo se adapta a esta nueva situación, que esperemos que sí que, pues eso, que volvamos a todo lo parecido a lo que era nuestra novedad anterior. Yo a nivel personal tengo mucha ganas de volver al cine, todo se ha dicho. Ayer estuve mirando para intentar volver, pero tampoco en ninguna película así que haya mucho atención. Y luego a nivel de series, la verdad es que tenemos ahí una cantidad de anuncios brutal. O sea, la cosa pinta muy, 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 muy bien. Empezando, yo creo que lo primero que viene a la cabeza es Fundación, que además justo estoy leyendo, aprovechando para leer los libros, que así he leído muy, muy poco. Mira que papá siempre nos ha intentado inculcar y tan. Todavía acabo de recordar, tienes pendiente hacer, ¿te acuerdas? El diccionario de términos de Asimov. Ahora cuando te jubiles. No, del otro, del. No, era de Asimov, Jack Vance. y de Jack Vance. Era Jack Vance, ¿verdad? Era el proyecto que tenías tú para la jubilación. Estoy leyendo la trilogía
original de Fundación, ni el preludio ni el otro. Estoy a punto de acabar el segundo, tengo mucha ganas de ver la serie. A ver, yo creo que es ya después de un año de estar año y medio trasteando Apple, creo que esta va a ser la gran serie, la que, bueno, al menos con la que puede realmente el lucir y sacar pecho de verdad. Pero luego tengo muchísima cosa, que bueno, todo lo de Disney que se anunció, ya veremos cuánto de ello da tiempo a que salga ahora en 2020, aunque bueno, sí que tenemos todo lo que se ha retrasado de 2020 que va para 2021 y lo que no sé si no ya, porque una de las cosas curiosas de 2020 es, y lo he pensado varias veces, que hubiese pasado si la temporada final de Juego de Tronos hubiese sido este año. ¿Cómo hubiese afectado y cómo hubiese sido y cómo hubiesen jugado con eso? Porque creo que hubiese sido si ya fue un fenómeno el año pasado, si hubiese sido este año hubiese sido bastante peculiar. Creo que, no sé si ya llega alguna de las series nuevas de Juego de Tronos, alguna de las precuelas, spin-off. El 22. Se confirmó que va el 22. Pues que entonces, la nueva de Dragones va para el siguiente año. pues entonces no he dicho nada. No sé, bueno, hay mucho proyecto que tiene muy buena pinta, hay mucho proyecto que aunque no conozcamos demasiados detalles, ahí están funcionando y están haciendo cosas, pues no sé, veo pues, otro año más de ir un poquito a más, de pues algunos proyectos que ya están a apuntarlos aún mejor, y sobre todo sí lo que decía don Carlos, yo creo que este año lo bestia ha sido sobre todo la producción nacional, la producción en España, que ha pegado un salto tanto de calidad como de cantidad, como absolutamente de todo, a nivel factura técnica, a nivel de guiones, a nivel incluso de actuación. Yo creo que al final todo esto influye y en el momento que tú mejoras un aspecto, lo que haces es potenciar que mejoren también el resto de aspectos. Hemos tenido sobre todo un otoño espectacular con varios estrenos que merecen mucho. Ya veníamos de unos años que la cosa está empezando. Yo creo que ahí la ejecución de Movistar Plus es la que ha pegado el puntito en su momento sobre todo con La Peste, yo que lo diría. Y a ver si esto va más, que tiene pinta de que sí, porque parece que la apuesta va también a seguir por ahí. Y además que también, una cosa que decías tú, que en el caso de España empiezan a haber cada vez menos jugadores, porque está a tres player y luego está Movistar y poquito más. Se están quedando ellos, pero bueno, lo curioso es que normalmente cuando, y eso lo sabes tú mucho mejor, cuanto más mercado hay o cuanto más competidores hay, pues mejor es la oferta. Y aquí lo que estamos viendo es que en realidad cada vez hay menos y sin embargo la oferta es mejor. O sea, es una cosa bastante curiosa. Aquí hay dos grandes players españoles, lo que pasa es que siempre nos olvidamos cuando tengamos. El primero es Netflix, lo que pasa es que no hace series españolas, hace series españolas para el mundo. O sea, que las grandes series españolas al final son La Casa de Papel, son Élite y hasta Perdida, que es una serie que tenía Antena 3 que luego funcionó extraordinariamente bien internacionalmente. Yo creo que la producción de Netflix seguirá funcionando muy bien. A3 Player Premium yo creo que les ha funcionado mucho mejor, al menos a nivel de ruido mediático de lo que ellos podían esperar. Yo creo que Veneno ha sido un bombazo y veremos a ver en los premios Feroz cómo funciona internacionalmente. Luis Meli es un fenómeno sola y crece una barbaridad y tiene mucho más y a ver qué pueden hacer para el año que viene. El gran o la persona, o mejor dicho, el saco de dinero que falta de entrar en España en series en Amazon. Amazon al final ha entrado con el feed, pero tiene un montón de cosas creciendo, los equipos están creciendo muchísimo y al final es otra de las que tiene un saco de dinero absolutamente eterno hasta que llegue Apple, que yo entiendo que llegará a Europa en 1 o 2 años. Yo creo que el año que viene ya han tenido una producción inglesa este año, creo una comedia menor, pero yo creo que tendrán alguna cosa más gorda inglesa en el 2021-2022 y a partir de ahí llegará a España, que también será un saco de dinero, pues eso, infinito, igual que tiene Amazon, que es la que ya en 2021 vamos a tener series suyas y el CID ya quizás no es tanto como nos podrían haber vendido por lo que yo he oído, tanto por escenarios, pero al final tiene pues posiblemente el actor joven de mayor proyección que tenemos a día de hoy, ¿no? Y eso es una cosa absolutamente inapelable. Mediaset se está quedando con sus comedias que le funcionan extraordinariamente bien y con ese acuerdo precisamente con Amazon para estrenarlo previamente, y Filmin a ver si se mete con producción internacional. Es cierto que hay las cadenas de cable, por lo que comentábamos anteriormente, y es que al final todas estando en un conglomerado hayan dado un pasito para atrás, porque al final TNT había hecho sus pinitos, Fox también. Yo creo que esas cosas van a estar bastante complicada que gana ahora porque dan streaming. Y luego a nivel internacional es el año en el que Disney se puede poner los números de Netflix. O sea, una cosa que pensábamos o que yo mismo pensaba de, bueno, Netflix va a seguir siendo lo que era la televisión española de nuestra época, de este es el botón por defecto, pues lo seguirá siendo, pero posiblemente va a haber 2 botones por defecto, que sea ellos y que sean Disney Plus. Y a ver HBO Max cuando llega aquí. Yo creo que la oferta de HBO Max, que yo la tengo en el servicio americano, es apabullante, es brutal, y con lo de las pelis, con las 17 películas en Estados Unidos, es que te sale una al mes, es que al final te estás pagando de alguna forma si vas, que a mí es una cosa que no me acaba de gustar especialmente esto de, pues es que con esto ya lo que te cuesta el cine, bueno, bien, sí, lo que tú quieras.
Pero creo que tengo una razón para poder tener HBO Max a $15 en Estados Unidos, el saber que tienes todos los meses un estreno de la categoría que vas a tener y algunos de los meses dos. O sea, es que solamente Dune por mi lado, o si me apuras la cuarta de Matrix, un crucemos los dedos que la cosa funcione medianamente bien o algo por el estilo, pero es que tienes 17. Es que es una verdadera barbaridad el que vayan a tenerlas todas allí, empezando por Wonder Woman 84, que está disponible en Estados Unidos en HBO Max desde el día 25. Yo creo que eso es cosas más. Tengo que escribirlo para fuera de series, que me lo pidió Álvaro que hablase un poquito del movimiento de esta industria y también a ver si escribo un poquito de lo que hay en el 2021 y cómo vaya a funcionar. Y todo vendrá muy marcado, evidentemente, por la vacuna. Yo creo que al final el que esto funcione o no funcione y que la gente vuelva a tener alegría, es decir, yo creo que aquí cuando nos abran las puertas, esto va a ser, vamos, peor que los corrieles en San Fermín. Vamos a salir todos a quemar los bares, quemar los pubs y quemar absolutamente todo. Lo que no sé si eso durará un fin de semana, que agotemos todo el alcohol producido en España durante los últimos 6 meses, o no durará varios meses más, o la gente ya se ha acostumbrado de, mira, es que beber en casa igual es más barato. Y además no tengo que aguantar estos pelmas o no tengo que tener. Y yo creo que eso es que no ha sido 2 meses. Es que lo tonto, nos vamos a plantar un año de cambio de hábitos, de fines de semana. O sea, Nochebuena. Eso de que la Nochebuena estemos a las 12:30 en casa, pues es una cosa que a mí me lo hizo hace un año, de ¿para qué? Pero ¿qué te voy a decir Nochevieja? Es que va a ser una cosa absolutamente alucinante. Entonces, no lo sé cuánto eso va a afectar y sí que la suscripción ha venido para quedarse. Yo creo que vamos a tener de 3 a 5 años en el que todo el mundo va a crecer. Veremos si por absorción lo poquito que se pueda absorber, que yo creo de verdad que nos queda Lionsgate, nos queda MGM, nos podría quedar Sony, si en un momento dado Sony decidiese desmarcarse de eso, pero yo creo que no. Y grandes acuerdos que tengamos internacionales para poder hacer esas compras. Un acuerdo con, por ejemplo, con BBC que tenga en un momento Apple para que tenga o sus series, no lo sé exactamente qué, pero bueno. Veremos qué es lo que nos trae, que desde luego será un año absolutamente apasionante. Vamos con el top 10 si queréis. La idea era hacer un poquito de lo mejor que hemos visto durante este pasado año. Como os digo, yo he hecho mi lista, que además es la que podréis ver en fueradeseries.com, del 10 al 1, muy marcada por las sensaciones, ¿no? De lo que he tenido, y faltan muchas de las series de las que más se ha hablado por varias razones. Primero, porque en muchos de los casos no he terminado de verla, que es otra de las cosas que me ocurrió este 2021, que al final he visto muchas menos series de las que yo quería ver, y las que he puesto aquí al menos las he visto enteras todas. Sí, todas, sí, porque creo que estaba, no, sí, porque me tenía una que estaba después que todavía no había terminado, pero las he visto absolutamente todas. Y al final es cuando empezaba a hacer la lista de qué alegría me dio. O sea, en muchos de los casos, excepto alguna que se están dando antes de la pandemia, es qué momento de confort o qué momento de alegría me dieron el poder verla durante la pandemia. Jorge, creo que te ha hecho un top 10 más o menos de alguna cosa, ¿no? No, he sacado alguna más. Tengo 18, pero más que nada porque para no repetir. Sí que he hecho igual que tú. Sí que me faltan algunas series que tenía muchas ganas de ver y que al final por una razón o por otra no he visto. Por ejemplo, tengo pendiente la temporada de Better Call Saul, que tengo una maravilla. Esa es uno de los grandes fallos que tengo este año. Hablan maravillas de ellas todas las críticas americanas, la tengo pendiente. Tengo varias series pendientes de ver, que a ver si me da tiempo antes de acabar el año de verlas, y si no la veré ahora al principio, pero sí que todas las que he cogido las he visto por completo. Y bueno, hay un mezclo de todo. Hay series, miniseries, hay documentales, hay comedias, hay dramas, hay de todo un poco. Y lo que haré es eso. Voy a intentar sacar las 10 que yo creo que no la voy a ordenar porque no sé, me cuesta. No se hagan bien las cosas, di que sí, claro que sí. No, porque ahí me costaría mucho elegir. Me costaría mucho elegir una serie favorita, y hay muchas series que no sabría cómo colocar. Y bueno, voy a ir borrando las que vayáis diciendo, y si no, pues luego haré trampas como Don Carlos y soltaré las que tengan pendientes y ya está. Don Carlos, ¿tú has hecho alguna cosa o lo tienes ahí pendiente? Tengo 18, 19. La verdad, un poco también sin tener un favorito marcado. Es decir, uno o dos, ¿no? Quitando las manías que tengo yo de poner siempre de ciencia ficción, ¿no? Pues así un poco de popurrí, pero decir, ¿te gusta mucho más esta que esta otra? No, he ido apuntando ahí cosas que me han llamado la atención y os las comento. Pues vamos para allá si queréis. Jorge, empezamos contigo. Tu décima. Voy a empezar, mira, esa sí que le voy a poner la décima porque quizá no es una gran serie, pero sí que es la serie que yo más he visto durante el momento más jodido del confinamiento, que me enganché a ella y veía el tirón un montón de temporadas hasta el punto que justo empalmé con su siguiente temporada, que es Bosch. Este policíaco de Amazon basado en las novelas, es Harry Bosch, ¿no? Se me equivoco, del que sigue Bosch, es como se llama, se llama igual que el Bosco, o sea, el nombre le ponen como el del Bosco, se llama Hieronymus
Anonymous, Harry Bosch, que es la novela de Michael señor Connelly. Con Eli, que vi el tirón, y bueno, es un policíaco sin contemplaciones, sin ningún tipo de floritura, sin artificios, pues un tío más duro que el turrón de Alicante, que justo esta época tenemos, y no sé, a mí me gustó mucho, o sea, y es un policíaco sin ninguna floritura, sin ninguna pretensión, muy bien hecho, muy bien rodado, con historias muy interesantes. Lo que comentaste, creo que cada temporada suele aglutinar 2 casos más o menos, o 2 libros que comentan, y chapó, o sea, me ha gustado mucho y se ve fácil, y además te puedes pegar un buen atracón de temporadas, porque creo que, si yo creo, han sacado 5 o 6, y bueno, el año que viene es la última, si no me equivoco. Sí, señor, es una verdadera maravilla de lo mejor procedimental policíaco que se puede hacer por temporadas, porque al final no tienes un caso por episodio, sino tienes 2 o 3. La primera yo creo que era más flojita, quizás porque el tipo de malo y el tipo de caso que tiene lo hemos visto un montón de veces, la parte de asesino en serie. Cuando yo leí la novela me gustó mucho más que la primera temporada, y porque yo creo que todavía estaban ajustando los mimbres, pero a partir de ahí la serie funciona como un tiro, es una absoluta maravilla, y acaba de estrenar ahora mismo, creo, la penúltima temporada, porque está renovada para una última, que si no pasa nada se emitirá el año que viene. Don Carlos, la 10ª. La 10ª, hombre, no sé exactamente la 10ª, pero bueno, una que está divertida, pero en un sitio mejor, sería Oficina de Infiltrados. Es una serie, no sé si la habéis visto, sobre los servicios secretos franceses, durilla, es decir, que te cuenta algunas de las cosas que seguramente deben ser verdad, unos buenos actores, una trama interesante y lineal. Bueno, tenías que seguir, digamos que entre comillas la pega, tenías que seguir la serie a rajatabla, porque si te perdías algún capítulo no veías nada, pero creo que ha tenido un éxito en Francia abrumador, ha sido una gran serie, y a mí me ha divertido bastante. Mi 10ª es el culto de la novedad, como dirían en The Dice Tower, que suelen decirlo mucho con los juegos de mesa recién editados, The Cult of the New, y es la última serie que he terminado de ver ayer mismo cuando estamos hablando de esto, que es El desorden que dejas. Yo, Carlos Montero, me pareció un tío espectacular, y he visto los 8 episodios y he disfrutado muchísimo con ello. El final, pues tiene sus cosas, y tiene sus momentos, y tiene aquello. Pero el viaje, de verdad que me lo he pasado muy, muy bien viendo El desorden que dejas, el último éxito de Carlos Mortelo, el co-creador de Elite para Netflix. Y lo que me digo, posiblemente dentro de unos meses no estaría en el top 10, pero a día de hoy, con el que lo tuve ayer, me he pasado muy, muy bien. Jorge no le gusta tanto. Sí, pero no. Creo que empezaba bastante bien, y luego tenía algunas cosas un poco, decir, el rollo del acento gallego que va y viene, sí, es un poco peculiar. Y luego, no sé, hay algunas escenas, algunos momentos que dices, es que tampoco quiero entrar en spoilers, pero hay reacciones a cosas que ocurren que él con una frase parece como que perdonas, o sea, que le perdona lo que es una cosa gravísima, y con 2 frases le perdona, y luego que es que el que es la pareja de la protagonista es hostiable hasta el infinito, o sea, te ganas de matarlo, decir, pero ¿qué haces con este? O sea, píllate, vete, o sea, es un pelma. Y luego lo que a mí sí que no me he terminado de lo que más me ha sacado, y luego además he leído que parece que realmente no era así en el libro, que además en la novela, es el rollo este de que ve a la madre, el fantasma que le habla, no sé qué. No me termina de caja, porque más, no ha parecido muy a menudo, aparecía de vez en cuando, parecía que al principio de la, visto que se repite tanto los primeros capítulos, iba a ser una cosa más continuada, y luego desaparece. Y no sé, y luego el tono este de las aulas, yo no soy, yo he dado clase de informática, no he dado clase a niños de secundaria ni como, pues, o a gente un poco más mayor como vosotros, pero joder, un poquito bestia además. Pero bueno, sí que es verdad que la serie está súper guay, está muy, muy, muy chulo toda la parte del instituto, que está grabada en Celanova, está grabada en varios sitios, pero creo que el instituto en concreto está grabado en Celanova y en Ourense. Y sí que son, bueno, oye, que como estas, que hagan las que haga falta y demás, pero me ha dejado ahí un pelín sabor de boca, decir, ay, con un poquito más hubiera sido más, ¿no? Mejor. Sí, pero bueno, bien. ¿Cuál es tu novena, Jorge? Yo mi novena, mira, me voy a ir a una de las comedias, y además unas comedias más raras, porque al final tratan de un tema súper oscuro y súper jodido, pero que es increíble la capacidad que tiene para pasarte una sonrisa a pesar de esa Afterlife. Este año se emitía esa segunda temporada, esta comedia, no sé, bueno, sí, es una comedia negra, no sé, al final yo creo que es una comedia de Ricky Gervais, que es increíble cómo es capaz de eso, de sacarte una sonrisa hablando de un tema tan jodido como puede ser la añoranza, porque una persona que ha fallecido, y cómo intenta
pues eso, volver a su día a día, cómo intenta volver a tener relaciones, tanto de amistad como sentimentales, no sé, es que es una serie tan original y tan bien hecha, que es decir, mira que es jodido el tratar ese tema y mira que es jodido cómo hacerlo, y encima Ricky Gervais, que está mucho más, a ver, no estoy acostumbrado a cosas mucho más histriónicas o mucho más de provocarte esa risa de medio vergüenza, no vergüenza ajena, pero sí de joder. De cómo se ha pasado. Si te has pasado 3 pueblos, y aquí es todo lo contrario. Chapó, una serie maravillosa. Don Carlos, tu novena. Pues mira, vamos a acabar con los franceses. Vamos, un popurrí. Es que decir una solo, pero a mí me ha entretenido mucho los domingos por la tarde. Ha tardado el sinvergüenza. Ha tardado. Ya empiezan trampas. Ya empieza. Pues ese conjunto de Candice Lenoir, Cassandre, Alice Nevers, ¿no? Que no sé por qué se han metido en un paquete, hombre, también por echarle un cable a las pobres cadenas de series, ¿no? Que digamos que se vean algo, ¿no? Han aprovechado para meter ahí un historial porque vamos, recordar las niñas han sido 14 temporadas las que han metido ahí en 2 o 3 meses, ¿no? Pues algo fresquillo, divertido, un poquito variado, que podía ver una semana sí, la semana siguiente no, porque no tiene nada que ver un capítulo con el otro. Y muy franceses, muy franco-belgas, ¿no? Que podríamos decir. La verdad es que no sé que debe haber algún misterio por el cual la televisión española pone todas las series alemanas Hallmark a los domingos o pone todas las películas, y por qué de golpe aquí han aparecido, pero en todas, en TNT, de Calle 13 a XN, toda una serie franceses, digamos, semi-policíacas, para pasar un rato y divertirte está en la mar de bien. Mi novena inaugura un montón que voy a tener de comedias. Tengo un montón de comedias. Yo creo que es el año con diferencia que más comedias tengo en el top 10 y por los hechos que he comentado previamente. Y la novena fue la primera sorpresa, la primera serie que yo creo que sorprendió del contenido que tenía Apple TV, ¿no? De Apple TV Plus. Más allá de lo que tuvo de estrenos gordos de dramas el año pasado, sí, yo creo que no funcionó especialmente bien. Al final, la serie con Jennifer Aniston de Morning Show con nivel de premios, y yo creo que tuvo un muy mal inicio, especialmente con la prensa americana, porque lo hicieron bastante mal a nivel de hacerlo, no podían verlo, no pasaron los screens, tenías que irte a Cupertino para ver el episodio en un portátil, y eso yo creo que les costó un montón de mala prensa inicialmente con los primeros episodios, y luego la temporada funcionaba muy mejor. Pero a mí Mythic Quest, que desde el principio, Mythic Quest, Raven's o el banquete del cuervo, que una cosa me atraía, pero desde luego no podía pensar que estaría tan bien. Es una serie divertidísima. Yo creo que a partir del tercer episodio ya es cuando encaja, que es el que tienen la parte con los nazis y el dónde los meten y cómo lo hacen. El quinto episodio es una absoluta maravilla de episodio independiente. Y luego aquí tiene la doble combinación de ser una serie estrenada antes de la pandemia en un mundo distinto, y luego tener el mejor episodio grabado durante la pandemia de cualquier cosa que yo he visto. Y hemos tenido un especial de Parks and Recreation. Así que ese es el nivel. Es el mejor episodio grabado y emitido durante la pandemia de cualquiera de las múltiples, sea en episodios especiales o sean de series. Mythic Quest, si no lo habéis visto todavía, de verdad que es una serie divertidísima. Sí, es sobre el mundo de los videojuegos, pero como excusa de relaciones humanas, como ocurre con siempre con este tipo de comedias alrededor de la oficina. The Office también era sobre una oficina, pero realmente es lo que ocurría con ellos. Sin estar tan pasado de vueltas, yo soy muy fan, hasta el punto de que no sé si voy a ver It's Always Sunny en Filadelfia, que es de donde viene prácticamente todo el mundo, tanto los guionistas como los actores de la serie. Mythic Quest es una absoluta maravilla, de las mejores series que hemos tenido, no la mejor, que luego lo comentaré, pero de las mejores series que hemos tenido este 2020, desde luego, de Apple TV Plus. Es una absoluta delicia. Igual te la quito, ¿eh? No, quítamela, me da lo mismo, la voy a decir igual. Así que... Yo te he notado también en Mythic Quest, Raven's Banquet, especialmente, pues yo creo que la serie ha sido súper divertida, súper original, y especialmente por el capítulo de la pandemia, que además de lo poco que he visto de capítulos sobre el tema de la pandemia, porque yo creo que estamos un poco saturados, y ya ver, mira, una cosa que hemos comentado, no sé cuántas series el año que viene van a tocar el tema de la pandemia, pero me parece a mí que muchas menos de las que pensamos. Yo creo que no van a tocarlo colateralmente, o series que las tengan ahí. Que yo conozca que esté en proyecto ahora mismo, hay una con la protagonista de Killing Eve sobre las enfermeras en Gran Bretaña justo cuando estalle, que estaba en proceso, que no sé si será o no. Yo creo que esas colateralmente han tenido, y las médicas americanas todas de una forma u otra han tenido que ir con ella, evidentemente. Jorge, tu octava. Bueno, pues mira, como me has quitado Mythic Quest, voy con otra que es que a mí me toca, porque en lo personal, que es Parliament, esta serie francesa que trajo aquí, ha traído Filmin, y que es muy divertida. Así que es verdad.
Creo que además está súper bien documentada. Creo que toda la parte que cuentan de cómo lo que son los asistentes parlamentarios, de lo que son los staff de los grupos, lo que son los diputados. Se verá que los diputados son los que peor parados salen, porque salen, creo que están todos más o menos tarados. Lo que son los lobistas, lo que es el funcionario del Parlamento Europeo, lo que es el periplo que bueno, justo este año ha sido el que menos periplo ha habido a Estrasburgo desde hace décadas, podemos decir, desde que hubo creo que hace unos años se cayó parte del techo del plenario en Estrasburgo y entonces hubo que parar durante unos meses para que lo repararan, porque claro, si hubiese caído cualquier otra parte de los edificios que conforman Estrasburgo, no habría por ninguno, pero claro, el plenario es una cosa jodida porque le podía haber caído a los eurodiputados y diputadas y entonces ya la cosa pasa a mayores, pero justo este año apenas ha habido 3 sesiones en Estrasburgo y ya veremos cuándo se vuelven, a pesar de que Macron está con ganas de matar a Sassoli para que vuelvan ahí. De hecho, Sassoli tuvo que irse este mes de diciembre, se tuvo que ir a abrir el pleno a Estrasburgo, él solo con 4 mandados que había, porque es una cosa, en fin, bastante lamentable todo lo que pasa este año. Pero bueno, vuelvo a la serie, que si no me vuelvo. Es que lo que pasa este año en el Parlamento Europeo es para escribir una serie de verdad. No sé si algún día podemos hablar un off-topic fuera de series sobre política y os cuento la cantidad de locuras del sistema de votación que se han inventado y cosas muy marcianas. Y corriendo, ¿no? Vamos, es tremendo. Bueno, Parliament, muy divertida. Creo que está es una comedia, creo que está muy graciosa, toda la parte del Brexit, que es un poco lo que entronca casi toda la temporada. Y es una apuesta francesa, que mitad en francés, mitad parte en alemán, parte en inglés, muy graciosa y muy bien documentada, y bueno, pues eso, una comedia que este año yo creo que más necesitábamos. No, Carlos, tu octava. Bueno, ya que estamos hablando de comedias, la voy a decir ahora, me parece que la voy a decir en un sitio bajo, porque merecería la pena subir un poco más. El comentar más que la veía y a mamá no le gustaba nada, así que me costaba verla, que es Schitt's Creek, ¿no? A mí me he divertido un montón. La andante de aventuras en el hotel de esta familia, ¿no? Pues me parecieron simpáticas. Me llamó la atención tanto premio, la verdad. ¿No? Yo pensaba que era yo un bicho raro y que no le gustaría tanto a la gente, ¿no? Pero vamos, cuando luego tuvo el exitazo me reconfortó y digo, pues sí, pienso igual, hay mucha gente que piensa igual que yo, ¿no? Me parece una serie fresca, distinta, ¿no? Bueno, no vamos a hacer aquí spoilers de las cosas, ¿no? Pero la figura del hijo y de la hija son tan llamativas, y ellos que es desde los Roper o desde Un hombre en casa, yo creo que no me divertía tanto en una serie, una miniserie de estas pequeños. Ha sido el exitazo absoluto y total, y es cierto que nos hemos olvidado mucho porque los Emmy no han tenido el glamour de otros años. Se llevó todos los premios de comedia. Es algo que jamás había ocurrido en la historia. Una serie que hasta hace 3 años no había nadie, y fue el efecto Netflix. O sea, realmente el funcionamiento que ha tenido es que metieron las 4 primeras temporadas, porque es una serie originalmente canadiense que rescata una pequeña cadena americana por TV en Estados Unidos, pero sobre todo que mete sus primeras temporadas en Netflix, e igual que ocurrió con Breaking Bad en su momento, empieza la revolución, y a partir de ahí esa se ha tenido todos los años, también un momento de vacío de poder, en el que ya había terminado VIP, en el que no acaba de haber, y en el que yo creo que la gente quería tener una sitcom clásica, o lo más parecido a una sitcom clásica en el 2020, que yo creo que realmente es lo que tiene Schitt's Creek, más de cosas muy elevadas, de comedias que no son comedias, de comedias que al final tienen de comedia la duración, pero que son 3 cosas tremendamente, pues eso, duras y complicadas, como muchas de las producciones de HBO, o sea, veas Euphoria que llevó el año pasado, o cosas similares, ¿no? Es la serie favorita de mi mujer de este año. Ella se ha divertido, lo ha visto absolutamente todas, y es la serie que más le gusta a Lorena, con diferencia de todas las que se han estrenado este año. Mi octava sigo con las comedias, y esta es pre-confinamiento, es Lo que hacemos en las sombras. Y mira que tuvo una muy buena primera temporada, pero aquí tuvo momentos absolutamente memorables. O sea, tiene episodios, además, a mí me recordaba por momentos a Atlanta en cuanto a, sabes cómo empieza el episodio, pero puede acabar de otra forma totalmente distinta, puede tener chistes absolutamente absurdos o episodios absolutamente delirantes, como ese momento en el cual sale corriendo con la presencia de Mark Hamill, que me pareció brutal, con ese Daytona, que, en fin, es que ¿cómo puedes hacer una tramado en 25 minutos de construir con un personaje que ya conocías otro personaje totalmente distinto al que le coges cariño? Es a ese Jay Daytona, de verdad, del 5º episodio que recordar de esta temporada, que es sencillamente maravilloso. Lo que hacemos en las sombras está en un momento de dulce. Taika Waititi se lo están rifando absolutamente todo el mundo. No eres nadie en Estados Unidos si no tienes un proyecto de serie o de película a día de hoy en el que esté Waititi de alguna forma metido, y aquí HBO lo tienen más o menos en nómina, aunque realmente Jermaine Clemens el que lleva la voz cantante de la serie. Es una absoluta delicia. Octavo,
puesto para mí lo que hacemos en la sombra. Jorge. He alucinado porque leí un artículo hace un par de días de todo lo que tiene proyectado este hombre y yo creo que tiene ocupado de aquí al 2000, no sé, 50. 36, 37, Sí, porque es decir, pero es que y lo que sí es verdad es que lo chulo de ese tipo es que algunos son como guionista, otros son como creador de la historia, no tanto del guión, otros son como director, otros son como tal, o sea, que el tío pega a todos los palos, tiene las camisas más molonas de la historia del cine estadounidense y el tío, chapó, qué guay, y crea todo cosas muy originales y muy buenas. El de Filoni y Jon Favreau, y Favreau ya lo era antes, Filoni lo ha hecho a partir de Mandalorian, pero él son los nuevos JJ Abrams, son los nuevos Robert Ramsey, es decir, son gente que tengas, vamos, lo que quieran hacer, en la franquicia que quieran hacer o donde quieran jugar, nadie le va a decir que no. Jorge, tu séptima. Pues a ver, ¿con qué me quedo de todo esto? Me voy a quedar, mira, esta que yo tenía que hacerla sí o sí, porque ha sido un adiós a una serie que a mí me ha gustado mucho a lo largo del tiempo, a pesar de los batazos que he tenido, y es Homeland, que este año emitió su última temporada, a pesar de que especialmente una tercera temporada bastante lamentable, buena parte de ella, y luego unos bandazos, pero creo una serie muy buena, o sea que en su momento cuando se estrenó dio mucho que hablar y fue un verdadero bombazo, y luego que ha tenido personajes memorables, algunos caídos a mitad de temporada y que ojalá se hiciera un spin-off de alguno de ellos porque creo que merecía mucho pena. Y yo creo que la temporada de cierre ha estado muy bien. Me ha gustado mucho, muy marcada a lo que es el contexto actual. Al final lo que intentan es arreglar un poco, hacer el proyecto de paz en Afganistán o en Irak. Ahora estoy estudiando, perdonad. Pero no sé, me ha gustado muchísimo. Y es curioso porque cómo han sido capaces de coger cosas de la actualidad, ¿sí? de un conflicto actual con cosas incluso de la Guerra Fría. O sea, que han traído y ha sido capaz de mezclar estas dos cosas. Y no sé, yo creo que es una serie que me ha gustado muchísimo, que he disfrutado un montón temporada tras temporada y creo que ha tenido un cierre más que digno. Incluso un pelín abierto, que es curioso, que nos dejan ahí como igual en un futuro podemos volver a retomar esto. No hay ninguna serie cerrada y toda tendrá continuación siempre y cuando la puedan coger. Eso lo tengo más claro que el agua. Don Carlos, séptima. Pues, a ver, yo creo que ya va siendo hora de colocar algo español, ¿no? Vamos por la unidad. A mí fue una serie, una miniserie cortica que me llamó la atención por un poco lo que comentaba antes Jorge, ¿no? El nivel del guión, el nivel de actuación, de producción, ¿no? Me llamó muy positivamente la atención. Me pareció que comenzaba, bueno, después de La Peste también, ¿no? Y después de la gamberrada esta de Madrid, que también me encantó, me pareció que era esto daba un salto, que luego, bueno, no voy a comentar otra más, pero nos van a ir chafando otras series que después, ¿no? Y me gustó mucho esa serie. Mi séptima, bueno, decirle un top 10 que al final es una cosa en la que no he dado objetivo, claro, leche, por eso es mi top 10, me ha fastidiado, pero esta yo creo un poquito más y todo el mundo lo sabe y tampoco nos vas a esconder, y es Luis Melia. Luis Melia, y evidentemente estaba Borja especialmente junto con Diana Rojo creando la serie, y Borja hacía con nosotros hace 10 años los comentarios de cómo estaba la industria audiovisual, así que quieras que no, pues tenemos una trayectoria de un tiempo. Pero yo no esperaba que iba a hacer esta maravilla. Yo creo que esa capacidad que han tenido en la primera y especialmente en la segunda temporada, en el que ya tenían todos los ojos tirados encima suya, o sea, una serie que iba a ser tremendamente menor y que al final no aguantó esas suscripciones de A3 Player Premium durante 8 semanas que la alargaron. Yo pensaba que iban a enseñar todos los episodios de golpe inicialmente y no, lo tuvieron como gran cabeza de buque para que la gente tuviese, o cabeza de playa para que la gente se suscribiese o se mantuviese suscrita a A3 Player Premium. Y esa segunda temporada, como os digo, que yo pensaba que era complicadísimo, que realmente pudiesen hacer tener la libertad que tuvieron la primera, en la que yo tuve la suerte de poder estar en el último día de rodaje, y además coincidió cuando hablamos con Borja y con Diana en Series Nostrum, que hacía un año exactamente de ese rodaje de esa escena, que es una cosa curiosísima que se dio cuenta Juan Alonce. La segunda temporada a mí me alucinó lo que digo, pensaba que iba a ser mucho más complicado, que iba a tener muchas más manos, que iba a haber al final muchos cocineros, y cuando hay muchos cocineros siempre el guiso es más complicado, y pudieron hacerlo, y estoy loco por ver qué nos hacen en este enero, porque ya no han confirmado que se estrena en enero con la tercera temporada,
con esa cuarta que ya está renovada, de la cual me alegro muchísimo. Y Luimelia, si no lo habéis visto, quitaros los complejos, quitaros el que sean dos chicas jóvenes, quitaros el que viene de Mares para siempre, nada de eso es necesario. Si antes os decía de cómo lo que hacemos en la sombra me recordaba Atlanta, mucho más me lo recuerdo de Luimelia, en el que cada uno de los episodios va a ir por un tiro distinto, vas a tener cosas diferentes. Y vas a tener millones de homenajes y millones de cosas interesantes para poder verlo. Luimelia, con su hashtag y todo, es la que ocupa el puesto número 7 de mi top 10 de este 2020. Jorge, vamos con la sexta. Pues a ver, para la sexta, venga, voy a dar un salto a una miniserie. Miss América, que yo creo que es una de las miniseries que más he disfrutado este año de lejos. Esta maravilla que ha hecho, si no me equivoco, si no recuerdo mal, HBO. Sobre todo a la historia del movimiento feminista estadounidense y sobre todo algo que desconocía por completo, la cantidad de personas implicadas, la cantidad de esta enmienda que persigue la igualdad, que hoy en día sigue aún están ahí peleando en varios sitios. Y bueno, una serie súper bien hecha, con unas actuaciones brillantes y una historia muy, 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 muy interesante, que no es una serie, sino junto con Los Siete de Chicago, que es esta película que emitió Netflix, que parece una verdadera maravilla. De ese tipo de historias que tanta envidia me dan que hagan los americanos, el cómo son capaces de contar todas sus historias y contar todas sus cosas más recientes. Al final el vehículo para transmitir todas las cosas que ocurren es el audiovisual, y no tienen reparo ninguno en hacerlo tanto en cosas más alejadas en el tiempo como cosas más cercanas. Pero bueno, creo que Miss América es una miniserie que merece mucho, mucho, mucho la pena, tanto por la historia como el guión, como especialmente las actuaciones. Es una serie de FX para Hulu. De hecho, se estrenó antes en Hulu, es del parte del acuerdo que tenían cuando compra Fox, cuando compra Disney, realmente todos los activos de Fox. Aquí, como decía Jorge, la tuvo HBO España, y es un ese tipo de series que ahora, con esa llegada de Star, que es la otra cosa que no hemos comentado, pero lo que hablé yo largo y tendido con Álvaro Nieva, de ese sexto canal que va a haber interno dentro de Disney Plus, dedicado para adultos, y que teóricamente se debería traernos todo el contenido de Hulu que no venden internacionalmente. Yo creo que va a ir ahí y no las tenemos tanto en HBO España. Veremos a ver qué ocurre. Es una de las grandes cosas que nos falta por ver, cómo va a llegar este Star que llega en febrero de 2021 dentro de la plataforma de Disney Plus. Don Carlos, tu sexta. Pues vamos a coger como sexta los 3 o 4 episodios que hicieron en televisión española, no sé ya de temporada es, porque el orden es distinto según lo mire la llevo aquí, de nuestro amigo Montalbano. Una serie absoluta, bueno, creo que en Italia es una absoluta locura, ¿no? Los 3 o 4 capítulos le permiten vivir más que bien al actor, y esa mezcla deliciosa de nuestro amigo Camilleri entre por cierto, que yo creo que en esta última temporada estaban mucho más trabajados lo que era el clima y el conseguirlo, pero luego esas gotitas que hacía nuestro Vázquez Montalbán de gastronomía, esos detalles de esa Sicilia tan arquitectónica, tan majestuosa, las playas y tal. Ahora perderemos ya, desgraciadamente, la serie por tiempo, ya, ahora que Camilleri nos dejó, pero es una serie deliciosa. Mi sexta es quizás la más rara y la que menos yo creo va a aparecer en todos los top 10 de las que he dicho hasta ahora o las que diré después, pero se vuelve a dar el caso de que es una serie que yo disfruté muchísimo cuando la vi, y es Upload, una serie pequeñita, la que al menos iba a ser la pequeña, cuando Greg Daniels vuelve a la televisión, el creador de The Office, tiene una gran serie en la que vuelve a tener Steve Carell, que es la serie para Netflix, que no recuerdo el nombre ahora, sobre Space Force, eso es, sobre la fuerza espacial en Estados Unidos, que es el sexto rama del ejército americano. Y esta serie pequeñita de Blood, de la que a mí me pareció tremenda y disfrutable. Es una de estas comedias que te reconcilian con el mundo, que hemos tenido alguna este año, que hemos tenido recientemente. Creo que es la química entre los protagonistas más fuerte que yo he visto. Son insultantemente guapos. Es una cosa demencial, o sea, de verdad, de no pueden pertenecer a la misma raza que ellos. Están dos personas, él y ella, es totalmente imposible que sean de la misma raza en la que yo es una cosa, pero insultante, de verdad. O sea, de obscenamente insultante, como puede ser. Y la química que tienen los dos del primer momento que se conocen, con tonos de ciencia ficción, que yo creo es una cosa que Daniels él contaba que era una idea que se le había ocurrido hace muchos años, que se la propuso HBO porque al final no llegó a salir y que ahora había retomado, y le quedó una obra de verdad maravillosa, y al menos sí sirve para alguno que nos esté escuchando y me empiece a insultar de cómo puedo poner esto tan alto en el al menos que se acerque a ella. Si no la ha visto, no es una serie perfecta ni muchísimo menos, pero yo creo que era la serie justo cuando se estrenó el verano que hacía falta. De verdad que es una serie deliciosa, maravillosa, tiene toda la trama hasta de la investigación que yo creo que da, pero solamente por la química de los protagonistas, solamente por la historia y por ese puntito de ciencia ficción
al final es un The Office mucho más cercana a Parks and Recreations que The Office, tanto en su humor como en su tono, como en el tipo de protagonistas. De verdad, Upload a mí me fascinó y quería meterla. Era una de estas de quiero que aparezca en mi top, no sé si más arriba o más abajo, pero como tenía todo el tono de comidas, digo, voy a meterla aquí, porque de verdad que disfruté y es una de estas series que tenía la sonrisa perenne episodio tras episodio conforme lo veía. Así que mi sexta es Upload. Con todo merecimiento, con todo merecimiento, una serie muy, muy, muy divertida, muy original y muy bien hecha. Llegamos ya a la mitad, Jorge. ¿Cuál es tu quinta? Pues mira, estoy dudando entre una ciencia ficción o una comedia. No sé cuál meter. Venga, voy a meter la comedia porque además es española y creo que ya más en hora que tengo unas cuantas para el cierre. Mira lo que has hecho. Creo que esta tercera y última temporada es espectacular lo de esta serie. Y creo la química de los dos protagonistas es inmejorable, creo que es buena parte del secreto de la serie. Y luego es que en esta última serie también se meten con temas muy 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 peculiares, pero creo que la manera que cuentan lo que es, yo también lo veo con distancia porque no soy padre, y justo en esta temporada lo que cuentan es lo que es la paternidad. Me parece maravilloso, me parece increíble lo que han conseguido con esta serie. Una pena que se acabe con esta tercera temporada, aunque bueno, creo que en todas las entrevistas que han hecho, pues te han dicho que bueno, que ellos tenían pensado esto y no ven que tampoco la cosa vaya a tirar para allá y prefieren dejarlo ahora antes de seguir, aunque bueno, como decía esto hace un momento, pues igual dentro de unos años lo retoman y hacen otra cosa. Pero bueno, es que hay escenas y hay diálogos fascinantes. Hay un diálogo que están comiendo con sus cuñados, creo que es la hermana la hermana de ella y el cuñado, y el cómo empiezan a comparar cómo crían a uno los niños y cómo crían los otros. O sea, tremendo, muy, 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 muy recomendable. Es una serie que toda la crítica desde luego se hundió ya. No sé qué tal, porque se estrenó muy prontito, qué tal funcionaban premios en comedia, pero Álvaro la tenía y Álvaro se cascó las 57 series que habíamos tenido, un artículo maravilloso para Fuera de Series, Álvaro Nieva, de las 57 series, y está muy, 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 muy arriba en su listado de series españolas de este año. Don Carlos, ¿tu quinta? Pues mire, ya que he hablado de ese de Montalbano y de tal igual, voy a coger una serie que no es tal serie. No te muevas tanto en la silla, que haces un ruido que pa' qué. Una serie que no es tal serie, sino que es eso que comentaba antes los domingos por la noche, Asesinato en... Yo creo que es porque ahí ha habido largas, de casi 2 horas, francesas, belgas, de todo tipo, y cómo se invierte en la promoción de la ciudad o de la región o del pueblo hasta el asesinato. Es increíble. Además, las listas no son 5 o 6. Yo empecé viendo 3 o 4, luego, me gusta más, busqué por ahí y había, bueno, y ahora tengo un disco que son 40 o 50 ciudades, que conste que algún viaje de eso de Francia medio tal fui por uno de los asesinatos estos que en este año ha habido mucho, y siempre asesinatos en los CIE, asesinatos en tal, entonces te hacen una panorámica del castillo, de lo que tienen precioso, del productos que tienen, ¿no? Este aparece ahogado en el vino típico o es el tractor. ¿Cómo consiguen los franceses el hacerte publicidad? Claro, luego efectivamente en los títulos de crédito te aparece que la región o el departamento tal ha colaborado con el asesinato. Está muy bien esto. ¿no? Y digo, coño, ¿qué idea más brillante, ¿no? Meterte, porque tú dices, bueno, ¿qué vas a hacer aquí? Algo a la fiesta, tal, eso es lo típico, el documental, ¿no? Pero o sea, además no tiene que haber un asesinato con otro, ni puedes verlo completamente separado, ¿no? Como en un film, casi un film, ¿no? Porque es más de 1 hora y media, meten y cómo te van presentando toda la panorámica turística del sitio. Una gran idea turística. Una serie que he visto, pasa que no es de este 2020, sino que es anterior y por eso no la he metido en el top, pero que hacen esto y lo hacen muy bien, es Hinterlands, que es una serie que está en Netflix, que está rodada en Gales. De hecho, originalmente está rodada tanto en galés como en inglés, es decir, que todas las escenas se grabaron mínimo 2 veces, porque justo los actores y las actrices hablan no sé si gaélico o galés la manera correcta de decirlo, pero es brutal el cómo muestran los paisajes de esas zonas un poco crudas y un poquito bastante durillas, pero me parece que es la mejor serie la serie de las que he visto que mejor hace esto de promocionar el sitio donde está grabado, porque de hecho creo que incluso el propio gobierno galés se implicó en esto.
Mi quinta era una de mis series más esperadas de este 2020, basada en la novela de Matt Ruff que yo leí hace 4 años y que me encantó, que tiene más o menos el mismo esquema de episodios prácticamente independientes, como eran capítulos independientes, con una trama horizontal en la novela, y dicho eso, tiene una adaptación tremendamente libre, vamos, empezando desde el segundo episodio, en el que hay personajes que en la novela fallecen o no en la serie, y cosas viceversa, y cambios tremendos. Estoy hablando de Territorio Lovecraft, o la importancia que tienen determinados personajes o cambios de personajes. Yo creo que es la primera vez en la que vemos los mitos de Tulu como Dios manda, y como podíamos esperar todos aquellos que jugábamos a la llamada de Tulu hace 20 años o 25 años al juego de rol cuando llegó aquí en España, o al juego de Chaosium, y a mí no me ha decepcionado. Yo sé que hay gente a la que o vio un formato distinto, o que no le gusta el final, o que no le gusta el formato que tiene. A mí me parece una sencilla maravilla que homenajea tanto al género, como os digo, una adaptación perfecta. Hay un artículo muy chulo de Juan Galonce, después de ver el séptimo, más allá del final. Yo creo que el chulo es el anterior, en el que cuenta lo tiempo que llevamos los aficionados a los mitos, o la gente que hemos leído acerca de los mitos, el tener una adaptación con dinero y con posibilidades como esta lo ha tenido. O sea, se nota el dinero de HBO, como se ha notado con todas sus producciones durante este 2020. Así que Territorio Lovecraft es mi quinta serie favorita de este 2020. Jorge, vamos con tu cuarta. Se me acumula, se me empieza a complicar la cosa. Os dejo la de Star Trek a vosotros, las dos, tanto Picard como no voy a decirla, yo no las tengo, así que... No, Carlos, me vas a salvar tú. Vas a decir cógete una y yo cojo la otra. Bueno, pues antes de estas voy a decir una que... mira, esta es justo la única que creo que no acabo de ver del todo, pero me queda apenas un capítulo, y es Veneno. Creo que es fascinante lo que han hecho aquí los Javis con esta serie. Sí que es verdad que creo que los dos primeros capítulos son una verdadera obra maestra, y luego los siguientes en algún momento flojea un poco, o al menos no está al nivel de los primeros. También quizá por eso, porque creo que los primeros tienen un formato mucho más de película, y los otros más de capítulo de serie, pero brutal. El homenaje que hacen, el cómo han cogido esta memorias, biografías, y las han trasladado, las han convertido en esta serie, y luego la reivindicación que hacen de todas las actrices trans, que es un tema que ya tocaron ellos en Paquita Salas, y luego este mundo que creo que para el gran público puede ser bastante desconocido, o que solamente conocemos lo que se veía en cámara, y los escándalos después de Cristina de la Veneno, y creo que han conseguido una serie súper especial, un homenaje enorme. Y luego creo que se han pasado pipa y ahí está el artículo que en fuera de series, con toda la cantidad de cameos, con toda la cantidad de apariciones estelares, y con toda la cantidad de guiños, que al final son homenajes, y yo creo que son maneras de dar las gracias también en algunos momentos a toda esa gente que aparece o que forma parte de todo aquello. Una serie muy, muy especial, un producto que yo creo que está funcionando muy bien fuera también de España, y si ya los Javis están haciendo cosas importantes, ya están dando que hablar, creo que esto es un producto de primer nivel, vamos. Junto con 30 monedas, las dos se van a estrenar. El Veneno se ha estrenado HBO Max, y 30 monedas creo que iba ahora, y a ver qué tal funciona internacionalmente, porque yo coincido contigo. Yo creo que puede tener su público fuera, y sí, yo creo que los Javis son una de las personas en España que a día de hoy levantan el teléfono y pueden conseguir prácticamente a todo el mundo que aparezca como mínimo con un pequeño papel o con un cameo en sus series de aquí durante muchísimo tiempo, que tienen ese contrato en exclusiva para desarrollar proyectos tanto de producción como directamente ellos implicados, y son de los que aquí ahora mismo pueden hacer absolutamente lo que quieran. O sea, sí que están en un momento después de Veneno de hacer lo que ellos quieran. Don Carlos, tu cuarta. Pues estaba dudando ahí, tengo dos policías para meter. Vamos con esta, Viena Blood. Fueron 6 capítulos nada más. Me pareció una serie muy, muy, muy novedosa. Sin contar spoilers, ¿no? Pues de alguien que trabaja algo con medio psicoanálisis, con un loco y tal, ¿no? Y un nudo, y sobre todo un desenlace también muy llamativo, ¿no? La serie es austríaca, que no era algo que conocíamos aquí mucho, y muy correcta. Sobre esta creo que recordar que escribió eso fuera de series. Estaba mirándolo mientras Don Carlos lo estaba diciendo. Jorge, míralo tú mientras, porque yo creo recordar que sí, efectivamente. Marichu Lazábal hizo la crítica cuando se estrenó en agosto. Es que me sonaba muchísimo el nombre, no llego a ver nada, pero sí, tener la crítica de Marichu Lazábal en fuera de series.com, como no, para poder hablar sobre ella. Mi cuarta fue la que ocupaba el primer puesto en la lista que hicimos a mitad de año, y ocupaba el primer puesto porque no podía poner una, porque todavía no se había estrenado en España y teníamos esa norma para poder hacerla inicialmente, así que lo tenemos arriba.
arriba. La cuarta es Devs. Devs es una serie creada para mí, estas son las cosas que tiene, y al final pues la hace la que hace, y te pone de protagonista quien te pone, y te habla de las cosas que me gusta. Creo que el final es tremendamente fallido, o al menos conforme lo vas pensando con más tiempo. Dicho eso, a mí me tuvo totalmente en el sofá. Y creo que cuando la serie es buena, ha llegado a unas cotas en las que ninguna serie, ninguna de las que voy a tener por encima, ha llegado de fascinar de la parte audiovisual. Yo sigo teniendo esa imagen la primera vez en la que se ve la estatua, en la que me dejó absolutamente alucinado, y era los 10 minutos del primer episodio. Y ese arranque de todos los episodios, especialmente de ese en el que se ve, combinando, creo que recordar que era el quinto de memoria o el sexto, distintas escenas en distintos momentos y todos combinados, en el que audiovisualmente me parece sencillamente fascinante. Este tío ya a mí en Smash, a partir de ahí, cualquier cosa que vaya a hacer me va a gustar, y como os digo, yo creo que al final era una demostración, con sus cositas, especialmente con el final, pero el viaje de verdad que valía muy la pena, tanto como Arbonera Devs, de VBS, la otra gran producción que tenía de este FX en Hulu, que llegó también aquí en España de mano de HBO Max, en el puesto número 4 de mi top 10. Jorge, estamos ya en el podio. ¿Cuál es tu tercera? Genial, pues me has quitado Devs, que no sabía cómo hacer para meterla, así que nada, ahora me pasa que me quedan 7 ahora para elegir, así que creo que voy a hacer trampa y voy a poner del tirón las 3 españolas que me quedan, porque no sabría tampoco en qué posición ponerla, y creo que es, por un lado, esta última temporada, por el momento, esperemos, del Ministerio del Tiempo, y luego Patria y Antidisturbios. Creo que yo creo que han sido las 3, junto con compañero que decíamos antes, junto con Mira, lo que has hecho, pero creo que estas son las 3 con una producción más espectacular, con las que más han dado que hablar yo creo que el Ministerio del Tiempo era un poco la que más, por el fenómeno fan que arrastraba, pero luego creo que tanto Patria como Antidisturbios, después de los primeros pases que se hicieron, si no me equivoco, fue en San Sebastián, todo el mundo hablaba de ellas, todo el mundo estaba de ellas, y fascinantes. Yo creo que esta temporada del Ministerio del Tiempo chapó, sonrisas de primer momento al último con la serie. Creo que Patria, no vamos a entrar en la trama, que tampoco viene al caso, pero creo que, y recuperando un poco lo que decía antes, creo que está muy bien que seamos capaces de hablar de nuestra historia, incluso en episodios tan jodidos y tan duros como es este, que quizás sea el no pasaje, porque al final han sido décadas de terrorismo, y ha sido el momento más temático de nuestra democracia, o incluso más allá, y creo que Antidisturbios ha sido una verdadera maravilla. Creo que es una serie fascinante que igual, creo que a todo el mundo pasa más o menos igual, es decir, que van a contar en esta serie, o que van a comentar. Es que está muy, muy, muy bien hecha. Creo que el primer episodio, toda la parte del desalojo, que es lo que luego pone en marcha todo, es fascinante lo bien que está bien rodado, pero es que luego el momento de la carga policial, junto al estadio de fútbol más al final, y sobre todo los diálogos, yo creo que la escena esta de la cena entre ellos, cuando se tienen que decir las cosas a la cara, y sin embargo, se dicen cosas a la cara, pero no se es capaz de decirlas del todo, solamente las insinúan, y como el mero hecho eso, como están tan al límite, son capaces de saltar, no sé. O sea, es un trabajazo Sorogoyen con esta serie, fascinante. Quizás de las 3 me quedaría con Antidisturbios, de la que más me ha gustado, pero bueno, creo que las 3 han sido productos de muchísima calidad, y que ojalá mucho más como estos. Yo la parte visual, la primera, mira que sabes lo que va a pasar. O sea, es que lo tienes clarísimo, y aún así, la tensión que te hay, ese recuerdo de S.H.I.E.L.D. constante que me daba a mí en el primer episodio, veías exactamente igual esa cámara en mano, y todo lo de los diálogos, aquí creo que reivindicar, igual que Sorogoyen, la figura de Isabel Peña, que es, vamos, la co-creadora de siempre y la guionista habitual que tiene Sorogoyen, y que al final muchos de sus diálogos que comentaba Jorge, que nacen de su pluma. Jorge, digo, don Carlos, tu tercera. Bueno, pues ya que me has chafado, Jorge, de la unidad de Antidisturbios, el Ministerio del Tiempo también, voy a decir la otra que tenía aquí cogida. Y más que una, es un poco un homenaje al canal, a Sundance Channel, que es el único que hace las series sin pegarle un corte por el medio. Disfruté con Keeping Faith mucho, y Border Town me pareció una serie negra, nórdica, pura, policíaca y oscura, y en un ambiente deprimido, ¿no? Que pues te echaba encima, algo parecido a algo casi destrozando el tesoro, ¿no? Y valga cualquiera de las dos, y valga cualquiera para un canal que al menos mantiene aún sin destrozar
las series. Bueno, entonces está muy bien y yo tengo que agradecer además al grupo MC en general que me ha vuelto a regalar por segundas navidades mis calcetines para llevar de Navidad y para poder estrenar Navidad. Ya lo puse en Instagram, pero aquí lo digo en el podcast que además lo escucha mucha más gente y mando unos calcetines maravillosos que me duran y que sobre todo puedo estrenar en Navidades, así tengo estreno en Navidades. Mi tercera, madre mía, si me llegan a decir que estrenando series de Star Trek hasta 3 distintas iba a poner una serie de Star Wars aquí, iba a ser, me digo, este es loco. Pero es así, es que The Mandalorian es The Mandalorian y hacen una absoluta maravilla durante este año. Además podéis escuchar, y yo creo que lo recomiendo encarecidamente en Universo Star Wars, en los análisis que han hecho posteriormente Antonio Rivera, perdónme, Antonio Rivera, yo Miquel Rovira, Jorge Navas y Juan Galonce. Es una disfrute absoluto de una serie de unos creadores que están en un estado de gracia, que tienen el control absoluto y una cantidad absolutamente imposible de dinero para llevar a cabo sus batallitas de cuando eran niños y tenían las figuras. O sea, porque al final es eso. Y lo veis con el documental, Jorge y yo vimos en Navidad el documental que han hecho de la segunda temporada, que es, a diferencia del primero que eran tornos de 20-25 minutos, este de una hora, horita y media entero sobre la segunda temporada, y ves que son esos. Son gente que creció originalmente con sus figuritas de Star Wars que en Estados Unidos se vendían mucho haciendo esto y que han decidido y ahora lo vamos a hacer. Y en el caso de Robert Rodríguez incluso hace el pitch con esas figuritas. Es que es brutal. The Mandalorian es la tercera serie que más he disfrutado de verdad durante este 2020. Jorge, tú dos. Pues, complicado. Pues voy a meter, voy a hacer otra vez trampa y voy a meter aquí, porque te voy a dejar a ti a Ted Lasso, que sé que va a estar allí arriba, y voy a meter a Star Trek. Yo creo que por causas distintas, pero creo que tanto Picard como Star Trek Discovery están cumpliendo un papel súper emocionante para el mundo Trekkie y no tanto para el mundo Trekkie también, porque creo que sí que Picard es más dura de ver para gente que no sea tan Trekkie, porque sí que hay elementos de la trama que sí que hacen demasiada referencia a cosas pasadas, pero bueno, yo creo primero una gran sorpresa de Picard, el hecho de que yo creo que es un momento el tipo ya quería decir, por favor, matar ya al personaje, estoy ya hasta la narices de Luke Picard, y sin embargo, pues si le convencieron para volver, por algo sería, y la gente ha hecho una serie redonda, muy bien hecha, con muchísimo cuidado, con mucho mimo, incluso atreviéndose a crear cosas nuevas que luego incluso en Star Trek Discovery se rescataron y incorporaron algunos de sus episodios. Y bueno, y Star Trek de Discovery, que pues qué decir, yo estoy un poco fascinado de la cantidad de gente que está muy en contra de esta serie, y lo he descubierto este año que estamos haciendo ahí los recaps después del episodio. A mí es que me está gustando mucho y me está teniendo un montón, y no entiendo yo el nivel de odio, pero además bastante exacerbado y fuera del lugar, aunque luego sí que verá que mucha gente también fascinada con la serie, una serie completamente nueva, una serie completamente, porque con lo que hacen al final de la segunda temporada tienen cancha para hacer lo que les dé la gana, y digo, a mí me está entendiendo un montón, y es pues eso, junto con Mandalorian, era el deseo de que llegara el viernes, aparte de que empezara el fin de semana, era para poder ver Star Trek, que ya ahora que está grabando creo que nos queda 1 o 2 episodios apenas por ver, y ojalá dure muchos años más. Tendréis no sé si mañana para pasado, cuando escuchéis esto, tendremos ya el análisis, lo tenéis en Universo Star Trek, que podéis buscarlo también en vuestro reproductor de podcast, el análisis del antepenúltimo episodio de esta temporada de Discovery. Y Picard yo creo que funciona muy bien hasta el final. Yo creo que realmente se desinfló en los 2 últimos episodios, al menos a mí me lo pasó, y no sé exactamente qué me pasó con ella. El resto, yo creo que vamos, homenajes absolutos y totales, y mucho mejor de lo que yo podía soñar que tendríamos el recuperar el personaje de Jean-Luc Picard, y en notas, más allá del camión de dinero que le tuvieron que poner en la puerta del castillo así Patrick Stewart, porque quiero volver, ¿no? Al final no tiene necesidad ninguna para hacerlo, pero se lo convencieron, y parte del dinero que eso sirve para tenerlo es que tiene un guión bien hecho y bien contado, y andando en esa parte de la redención de Picard. Es decir, es que Picard termina, especialmente con las películas, en una situación muy comprometida y muy complicada, especialmente con su relación con Data, y yo creo que el explorar esa parte, y ahí Michael Chabon pues se mete eso, pues tienes un Pulitzer que resulta que el tío era Trekkie y que quería hacer cosas de estas, y ya está, pues esto es lo que ocurre, pues ya está, pues ahí tiramos para adelante. Don Carlos, segunda. Bueno, pues yo, fíjate, aunque uno de ellos se carga Mandalorian, el otro se carga de Star Trek Picard, que tenía yo aquí. Voy a darle una alegría a mi hijo para que vea a ver quién es el preferido, y voy a colocar ni más ni menos que a su amigo Jamie Oliver aquí en el segundo lugar. Lo último ha sido los platos fáciles para cada día con Jamie, ¿no?
Pero bueno, es que es un artista de AUPA. Por cierto, el mes que viene hay en Canal Cocina, por supuesto, hay un especial de 20 años con Jamie Oliver, donde te pasa un poco la vida. Lo estrenaron en Channel 4 hace unos meses. Que no le ha ido muy bien al hombre con la cocina italiana y demás. Pues hombre, justo es reconocer que es alguien que es como con nuestro Arguiñano, ¿no? Pero sí, más joven, más llamativo, que mete a sus hijas, que mete tal, que está tal. Va a hacer una matanada ahora vegetariana, pero ¿qué se le va a hacer? Se le puede perdonar un poco de cuatro capítulos, ¿no? Pero la alegría con la que transmite la comida, la facilidad, cómo ha fusionado, fijaros, cómo es alguien que además a mí me encanta porque le llama la atención y considera británico a todo lo hindú, a todo lo pakistaní, a todo lo de fuera, y cómo él dice, esto es parte de nuestra vivencia, ¿no? Cómo esa fusión de cocinas, pero es una fusión casi de almas, de personas, y cómo lo ha integrado. Aparte de las grandes peleas que tuvo defendiendo, recordar el vaso de leche en Gran Bretaña, los colegios. Tuvo que salir por piedra de Estados Unidos, porque si no lo meten en la cárcel cuando se dedicó a ver la mierda que comían los pobrecitos americanos. Yo creo que es un puesto merecido. Recordar a Jamie, ya digo, ahora con esta serie con cualquiera, y bueno, y es el regalo que tiene mi hijo siempre, todas las navidades del libro del año. Este 2020, yo no sé si ha llegado aquí en España o no, cuando en la cuarentena empezó a hacer una cosa que era Keep Cooking, recordando mucho el Keep Moving, ¿no? Del Kill Cam de la Segunda Guerra Mundial, el que luego al final se ha convertido realmente en un meme, que además es muy curioso porque las 3 primeras semanas está rodándolo él con un equipo mínimo dentro del estudio, pero luego ya en su casa, y estaba rodándolo con sus iPhones, y le ayudaba a su mujer o le ayudaba a alguno de los críos para poder hacerlo cuando ya el confinamiento fue duro y ni siquiera podía ir al estudio, y todos los días estaba cocinando, y estaba cocinando con las sobras que tenía, y hacía un programa diario, que lo estaba publicando en Channel 4 y que luego lo tenía en Estados Unidos, está en Hulu, y aquí estuvo en Channel 4. Yo no sé si aquí lo rescató en su momento Canal Cocina o sería una venta complicada. Si podéis conseguirlo, de verdad vale la pena. De esta forma de ahora recordarlo cómo fue y para ver cómo era en Inglaterra, que le llegó la ola mucho después, pero que luego lo tuvieron complicadísimo en los primeros meses, es curioso ver, y como os digo, ese salto del último programa que hacen en el estudio al siguiente y aquí estoy con mi teléfono, y además lo ves, ¿no? Y está mi hija aquí ayudándome, y ahora vendrá mi mujer, y aquí vamos a hacer la comida, se llama Keep Cooking, con Jamie Oliver, lo tenéis en el canal de Channel 4, y yo creo que lo venderán también en DVD, y los podréis ver, es una cosa curiosísima de ver. Mi 2 es lo que hubiese sido mi mejor serie de mitad de temporada, pero no se ha estrenado, como os decía antes, en Estados Unidos, solamente en Hulu, y por fin aquí les dejó Starz Play, que es una cadena igual que Apple TV Plus, y yo creo que se está quedando Starz Play como un canal complementario de verdaderas joyas y maravillas, y es Normal People. Normal People es la serie más sencilla de explicar de todas las que tengo en el listado y posiblemente todo el año. Es un chico que conoce a chica. Chico conoce a chica y tiene una química sexual sencillamente brutal que hace que toda la santa vida se vayan buscando el uno al otro. Y chico conoce a chica y van metiendo la pata a lo largo del tiempo, especialmente porque el chico suele meter la pata en muchos de los momentos. Y de verdad que es eso, no es nada más que una relación de personas. A mí me recordaba muchísimo la canción de Sabina, esa frase que dice de no hay nostalgia peor que acordarte de lo que nunca jamás sucedió, porque son cosas que a mí no me han pasado, pero aún así tenías esa sintonía y esa cosa, o cosas que te han contado, o cosas similares, o situaciones personales en las que hay alguna similitud. Yo no tengo nada que ver con uno y con el otro, pero la verdad que había un montón de las cosas que les pasaba a estos dos locos que estaban condenados a acabar juntos y que aún así no podían evitar el meter la pata o el pelearse por cosas, y como siempre es por cosas que dejaste de decir o cosas que dijiste en el momento que no tenías que decir. Y eso es lo que ocurre. Y es una serie de diálogos, es una serie de 2-2, sí, con personajes secundarios alrededor, con dos intérpretes jóvenes que eran totalmente desconocidos y que a partir de ahora yo creo que también puede hacer lo que quieran en el Reino Unido o en Estados Unidos, que también funcionó muy bien la serie allí en Hulu. Normal People es la segunda serie de mi top 10 de series, y nos queda solamente una. Jorge, ¿cuál es tu uno? Con la frente marchita es la canción que estaba intentando recordar. Pues mi uno sería pues, igual. Dila. No. Pues sí, si te ha gustado lo que más, es la que más te ha gustado. Ya está. Es que ahí estoy. O sea, por un lado es pues eso, Ted Lasso, pero te voy a dejar a ti porque creo que ha sido sobre todo la sorpresa del año, y una serie, joder, que es que no bueno, luego lo comentamos, vas a comentar tú, pero yo me voy a quedar con The Boys. Yo me quedo con The Boys, que esta segunda temporada, después del pelotazo que fue el año pasado, esa primera temporada, que también fue una sorpresa, y también fue un poco decir, a ver qué hacen con esta serie, a ver qué hacen con este cómic, porque no es nada fácil de adaptar, y no solamente lo han adaptado y muy bien, sino que se han atrevido a hacer un verdadero cambio en muchísimas de las tramas y muchísimos de los personajes, y en esta segunda temporada lo han vuelto a hacer, lo han bordado. Creo que ya
y así ya no tenían ningún tipo de escrúpulo de hacer todo tipo de bujadas. Esta segunda temporada las han hecho más aún. Incluso una escena que les medio censuraron en la primera temporada, la han metido aquí en esta segunda temporada porque ya han decidido que les da igual todo. Y luego encima tienen, yo creo, los recaps más divertidos y más interesantes bueno, al menos de los que yo he visto, sin duda, con este programa que hacían después, con entrevistas a los actores y actrices, guiones e incluso responsables de visuales en formato pandemia, porque se han grabado en mitad de la pandemia, pero yo es que he disfrutado muchísimo de The Voice, y yo creo que seguramente será también en Amazon uno de sus productos estrellas, porque yo creo que el momento que ves tanta publicidad en tantos medios y tanto hablar de ella es porque está funcionando, y lo que están haciendo es estirar el chicle todo lo que puede. A ver, el tiempo que aguanta, pero porque siguen inventando cosas y siguen creando tramas nuevas alejadas bastante del cómic. Yo he disfrutado muchísimo con esta serie. Es su gran serie. O sea, hasta que llegue el Señor de los Anillos, desde luego la que le ha puesto a todo. Y lo que decía Jorge del formato After Show, al final es una cosa que ha venido para quedarse, y no va a haber serie importante en la que no tenga un After Show después. O sea, lo estamos viendo con toda la de Star Trek, que ahí Will Wheaton yo creo que ha cogido exactamente el punto a lo que tiene que ser un After Show de Star Trek, y para los fans de Star Trek. Y The Voice es que le han cogido el punto del camberrismo, que ya lo tenían ajustado la primera, pero esta segunda temporada ha sido espectacular. Don Carlos, tu número uno. Nada, me había dicho Paola esa, así que iba a decirla antes, pero como ya han quedado aquí, voy a citar no dos nuevas, sino dos finales de temporada de dos grandes series, una de ellas que a mí me encanta, bueno, las dos me encantan, una un poco más negra, que son la de Blacklist y la de The Good Wife. The Good Wife, digo yo, The Good Fight. Viéndola a trozos, esperando una semana que llegara, viendo la mitad doblaje, en inglés, luego cogiendo la otra, tengo que necesitar ahí para verlas, y sigue siendo dos grandes series, sobre todo dos series de interpretaciones brutales, que demuestran que con un gran actor cualquier cosa funciona, aunque en este caso las cosas siguen siendo buenas. Pero cuando son todas las trazas que hay, tanto en una como en otra, la serie mantiene su interés. Mi uno ya lo ha dicho Jorge, ya lo sabéis todo el mundo también, tampoco nos vamos a poner loco. Yo lo recordaba mucho la experiencia que he tenido viendo Ted Lasso, la que tuve hace 3 años ya, viendo la segunda temporada de The Crown, en la cual tuve la suerte de tener los screeners, tener los episodios previamente a su emisión, verlo uno detrás de otro y decir, a mí me parece maravillosa, espero de verdad que tenga éxito, espero que funcione. Y eso me ocurrió con Ted Lasso, la vi antes de que se estrenase completa, Apple nos puso a disposición y es una serie de la que se hablaba muy poquito. En Estados Unidos se conoció un poquito más porque era un personaje que Sudeikis había hecho originalmente para promocionar el fútbol europeo o el soccer en los Estados Unidos cuando lo obtuvo NBC, y es cierto que cogieron un personaje que en esos anuncios era mucho más pasado de vueltas y mucho más cínico que en este caso, y tuvieron el gran acierto él, especialmente con el showrunner, que era la persona que venía de hacer comedia toda la vida, he visto Scraps en su momento, cuyo nombre ahora he perdido, pero que Jorge puede buscar rápidamente en internet mientras yo estoy alargando este comentario. El suavizar ese personaje y convertirlo en un optimista, y convertirlo en una buena persona y un optimista absolutamente acérbico, al cual le pasan cosas, porque no todo es bueno en la vida de Ted Lasso, tanto en lo profesional como en lo personal. Y fue, desde luego, para mí la gran sorpresa de este año en cuanto a series. Ha sido la gran sorpresa y el primer gran éxito, yo creo que de repercusión global, a ver qué ocurre con los Globos de Oro y qué nominaciones puede tener, de Apple TV Plus, por encima de sus grandes apuestas en cuanto a dinero, como decía antes, como The Morning Show o como Sí, o como incluso para toda la humanidad. Es para mí, desde luego, y por el momento en el que llega y la sonrisa perenne, lo comentaba antes con Upload, pero está con mucha más razón, siempre estabas con la sonrisa, siempre estabas con esa parte de humanidad que encontró en su momento con Parks and Recreation, que encontré con The Good Place, y que este año yo creo que tanta falta hacía. Y esto está en las o menos para mí, Jorge, ¿para ti qué es? Bill Lawrence. Que además hizo una tournée. A mí el que me convenció de verla fue una entrevista que lo oí en TV Top 5 a Bill Lawrence, de decir, leche, voy a verla, porque no hay los screeners de esto de no me apetece, ahora en serie nueva y no acaba de verla. Y con eso me convenció. Jorge, ¿qué es para ti? Una maravilla, una gran sorpresa. Yo además, igual lo vi
incluso vi pues, en la app de Apple TV Plus, te salta ahí la imagen y no sé qué tal, y dije, no me apetece nada esto, además no sé, no me iba nada la atención la serie, y fuiste tú que comentaste, tienes que verla, vete un episodio que está muy bien, que merece mucho la pena, y bueno, es que fue verla y me vi el tiro en los 3 primeros que pusieron de golpe, y luego es otra serie que estuve esperando que llegara el día para verla, porque es que es fascinante, o sea, qué bien encaja todo, o sea, y qué bien el tono de comedia de chistes, juega mucho con el cachondeo entre la diferencia entre Estados Unidos y Reino Unido, y no sé, yo creo que lo clavan, y es que el personaje de Sudeikis es fascinante, o sea, es tan buena persona y sin embargo está pasando un momento tan jodido que también es un poco la dualidad que tiene, y no sé, o sea, que te da ganas de hacerte socio del AFC Richmond, por supuesto, y que todo el mundo tiene sus momentos jodidos y duros, y sin embargo al final todos eso es un, como dicen, un happy place, Totalmente. Es una maravilla. Yo creo que si te gusta la comedia y te gusta un chute de buen rollo, esta es tu serie sin lugar a dudas, ¿no? La serie del buen rollo total y absolutamente. Estas son las que tenía, yo he tenido muy poquitas más, pero don Carlos sí que recuerdo que tiene alguna más, ¿no? No, tenía, bueno, sí, algún comentario, pero no mucho más. Tenía Babylon Berlín, tenía Jazz and Years, tenía La Conjura contra América, Naslovia. No tenía muchas más. Jorge, ¿qué tienes tú más por ahí? Sí que tengo varias en miniseries. Me ha gustado mucho No Man's Land, esta serie francesa que ha llegado aquí creo, no sé si es en HBO o en Amazon, estoy dudando ahora. Yo juraría que es HBO aquí en España. Sé que Estados Unidos la llevó Hulu. Me gustó bastante Defending Jacob, de esta de Apple TV, y igual no sé, que tampoco tenía, pero creo que sí que el elenco es muy bueno, la historia es bastante interesante y sobre todo cómo la desarrollan está muy bien. Roadkill, que es una serie con Hugh Laurie ahora que ha emitido ahora a final de año, y que es una pena que no sea un poquito más larga. Mira que generalmente cada vez me gustan más las series cuanto más cortas sea mejor, o las series que veo digo, esta serie con menos episodios hubiese sido mejor. Esta justo todo lo contrario. Creo que esta serie hubiese dado mucho juego ver alargado. Creo que de Gambito de Dama ha sido una sorpresa también del año, y muy bien. Algunos episodios mejores que otros también, es verdad. Sí que de esta me pegó el atracón de golpe, pero creo que es una serie muy bien hecha y un festival audiovisual y de vestuario fascinante y una historia pues muy entretenida. Creo que el joven Wallander han acertado con esta primera temporada. Me entretuvo bastante. Y luego, a nivel documentales, el imperio de David Gell, que sigue creciendo, en este caso con Street Food, que este año 2020 emitieron su segundo volumen con la comida de Latinoamérica. A mí me encanta todo lo que hace este hombre. Ya hemos visto el de Asia. Y luego con Chef's Table Barbecue, que es el que este año ha emitido, junto con The Chef Show, que no es del imperio de David Gell, pero también tiene que ver con la cocina, pero creo que el Chef's Table Barbecue merece no sé, lo único que te hace la boca agua, eso sí que está claro, pero a mí es que me fascinan estas cosas. Y luego, hablando, y ya con esta termino, High Score, que si no me equivoco es también parte de este grupo o esta productora que ha hecho también The Toys That Made Us, la de los juguetes, y también ha hecho la de The Movies That Made Us, que justo lo comentaba con Don Carlos hace un par de días, que creo que debe saber el que vea la historia detrás de Jungle Cristal, la historia detrás de Solo en Casa, la historia detrás de Cazafantasmas. Este año he tocado los videojuegos y joder, súper interesante toda la historia detrás de Sega, de Nintendo, de también incluso el momento, la entrada del colectivo LGTB en los videojuegos, que es una cosa que no había visto yo en mi vida, ni siquiera me había planteado como toda la historia también de ID Software, de Doom, está muy bien High Score. Incluso aunque no te gusten los videojuegos, yo creo que si te molan toda esta cosa de cómo funcionan las cosas, de todas las industrias, creo que merece mucho la pena. Está en Netflix, como el resto de productos de esta productora. Pegar un vistazo, que son 5 o 6, una cosa así, y es muy interesante.
Yo creo que es una serie que además acierta cuando se va a esas pequeñas historias. Yo creo que al final intentar englobar toda la historia de los videojuegos es tremendamente complicado. Ya se contó muchas veces, especialmente en libros o que puedas verlo en canal de YouTube, que al final tienen mucho, pero esas pequeñas historias que si tienes acceso sabiendo que tienes Netflix detrás funciona muy bien. A mí hay documentales, uno que me ha fastidiado mucho que no se ha hecho, que es con los hermanos rusos detrás, con pequeñas historias de Marvel y de DC basadas en el libro de la confrontación histórica que han tenido entre las dos. Solo está el primer episodio en YouTube porque lo compró Quibi justo antes de quebrar, con lo cual no sé quién leche lo ha emitido. El doblaje lo pone Kevin Smith, que lo había flipado. Yo lo conocí la serie a través de Kevin Smith y la voz en off de los episodios lo pone él y se centra sobre todo, como os comentaba, en estas pequeñas, más que en el gran arco de las grandes disputas y de las grandes cosas, en pequeñas historias del universo de Marvel y de DC que está muy, muy, muy bien. Yo tenía muy poquita cosa. Tenía lado de Star Trek, tenía The Conners, porque al final yo creo que sigue siendo la comedia clásica que en mejor forma está, y mira que es complicado con la marcha de Roseanne el poder mantenerlo cuando al final viene de una serie llamada Roseanne y se te va Roseanne, pero aún así lo han logrado mantener y sigue siendo la serie que mezcla mejor la parte de la comedia con la parte agridulce, que al final a estos pobres desgraciados les pasa absolutamente todo. Y es que siempre les pasa algo, pues porque a la gente buena le pasan cosas. Y esto es así, esto es el mundo y así es la vida. Y luego Perry Mason. Perry Mason es una serie a la que me acerqué con ciertas dudas inicialmente, y es cierto que parece que la vimos hace 50 años, pero no, es que fue antes de la pandemia. Y igual que estaba el The Outsider o el Visitante, que me gustó, pero yo creo que flojeaba al final, Perry Mason creo que acababa mucho mejor. Yo creo que al final cogía y entendías al final de la temporada por qué habían elegido esta historia o por qué elegido en este caso de cara a las siguientes temporadas, ¿no? Y a mí me gustó mucho, más allá de que evidentemente Matthew Rhys, por lo que haga este hombre a sus pies y lo que haga falta. Jorge tiene una más porque me está señalando. Me deja una, porque y además cuando lo digas seguro vas a decir que sí, porque creo que ha sido el mayor atracón que me he pegado este año, que es The Last Show. Esta historia de los Bulls de Jordan y de venidas totalmente cierto. Absolutamente enganchado a este punto. Creo que de ESPN, si no me equivoco. Sí, fue el que le dio la audiencia mientras no había partidos. La tuvieron que estrenar mucho antes. De hecho, la estrenaban sin tener los últimos episodios editando. Yo lo oía porque el creador de la serie tenía muy buen rollo. Había hecho algunos documentales de 30x30 con Bill Simmons en su momento, y sé que se estrenó y en los dos últimos episodios todavía no estaban montados. O sea, le adelantaron como 3 meses el estreno porque iba a ir justo para cuando terminase la temporada de la NBA hasta que entrase la temporada del fútbol americano. Esa era la idea que tenía en SPN. Se cae todo el deporte en directo, la audiencia, imagínate cómo estaba, necesitamos algo nuevo. ¿Qué es lo que tenemos? El documental de Jordan, y ahí tirado para adelante. Brutal. O sea, y entonces tanto de Jordan como yo creo además el momento que entran todos en juego, yo creo que ese tipo de cosas, si no entra alguien, o sea, si no hubiese tenido a Jordan, nos hubiese caído todo. Pero claro, está Pippen, está Steve Kerr, está Paxson, está Cartwright, está todo el mundo entrando al trapo, todo el mundo comentando. De Obama para abajo, todo el mundo entrevistado. Increíble. Ayer creo que falleció el mítico entrenador de los Celtics. De los Celtics, el que fue jugador y sí. El entrenador en la época nuestra, en la época que yo veía al Larry Bird. Fue jugador antes, ganó 6 anillos o 7 anillos, creo recordar, como jugador, y luego otros tanto, hasta 12 en total, porque el último además lo consiguió, curiosamente, como entrenador secundario de los Lakers, porque se ve que acabó la relación. Al final Boston tiene unas cosas con los antiguos estrellas que pagué. Pero sí. Pero por retomar eso que decía Jorge, The Last Dance ha sido un absoluto espectáculo de y además yo creo que va a marcar muchos documentales de futuro de acceso y de tipo de eso. Y hay una cosa que a mí me encantó, que es esas reacciones de cuando le pasaba el iPad a Michael Jordan. Yo eso no lo había visto nunca hacerlo previamente, y yo creo que es una cosa que se va a estandarizar muchísimo en estos el que tú tengas una entrevista previa hecha y le pases a la persona a la que sea de alguna forma el foco de atención del documental y que reacciona a ella en directo, va a hacerlo. Y encima para vacilarle, porque lo que le hace es pasarle las entrevistas de Isaiah Thomas, que es un momento más el más tenso que hay con diferencias. Más tenso de todo. Se nota que al final amor nunca lo tuvieron, y vamos, ahí le costó a Isaías al estar en los Juegos de Barcelona. Pues hasta aquí ha llegado este Fuera de Series con CJ Nava, además con la incorporación de Jorge Navas y Don Carlos. Volveremos a hacer mucho más de estas cosas, porque hemos puesto muy bien. Yo creo que estos top tenemos que rescatarlos, no sé si es una vez al mes o cada 15 días o cuando tengan tiempo Jorge y Don Carlos, pero yo creo que sí podemos rescatarlo, que además es un formato divertido. Don Carlos, un beso muy fuerte, hasta la próxima. Un beso grandísimo. Jorge Navas, un beso muy fuerte, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a todos vosotros, volvemos. Tenéis muchísimo más contenido como siempre en fueradeseries.com, muchísimas más cosas para poder leer y escuchar. Esta es la semana entre la que viene en la que sacaremos todos nuestros mejores cosas del 2020, lo que más esperamos para el 2021. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.